Empezamos esta historia con Lady Arra, hija única del poderoso ducado Goldwyn, la familia más prestigiosa del imperio. Desde que nació, fue elegida por la profecía del dios Eneus como la prometida del príncipe heredero, destinada a convertirse en la futura emperatriz. Cada día que pasaba, Eira se volvía más hermosa, más refinada, el ejemplo perfecto de una noble. Y cuando llegó el día de su boda con el príncipe, todo el imperio celebraba. En el público, la gente comentaba que parecían hechos el uno para el otro, que su relación estaba bendecida por Dios, y que pronto habría un heredero. Pero nadie jamás imaginó que, justo al día siguiente de la boda, el príncipe heredero pediría cancelar el matrimonio. El rey, indignado, le preguntó a su hijo qué estaba diciendo, si Eira era la elegida de la profecía. Pero Albert respondió que, como descendientes del dios Eneus, los miembros de la familia imperial no podían sentir atracción por mujeres comunes, solo por aquella destinada a ellos por la profecía, y que sabrían quién era esa mujer en cuanto la besaran, pues aparecería el patrón dorado que marca el vínculo sagrado. Pero al besar a Lady Eira, no sintió absolutamente nada, y la marca no apareció. Dijo que besarla fue como mirar una piedra o un árbol, no había diferencia. Su madre no podía creerlo, pero los rumores ya estaban corriendo, ¿y si Lady Eira no era la elegida? ¿Cómo era posible que no tuviera la marca? Era la primera vez en toda la historia del imperio que algo así pasaba. Y entonces, el escándalo se desató. Encontraron a otra joven, una pariente lejana de los Goldwyn, y anunciaron que ella era la verdadera elegida de la profecía. Y la gran pregunta que todos se hacían era, ¿qué pasaría ahora con Lady Eira? ¿Quién querría casarse con la exesposa del príncipe heredero? Encima, comenzaron a decir que era una hija ilegítima, que ni siquiera sabía quién era su verdadero padre. El imperio entero se burlaba de ella, la llamaban falsa, y Eira, devastada, ya ni siquiera podía dormir. Un año después, en una fiesta, los rumores sobre ella no habían cesado. Decían que iba cada noche a Twimbale a buscar hombres, que ya no tenía dignidad, que nadie sabía quién era realmente. Y Eira, escuchando todo eso, pensaba que no estaría ahí si no fuera por eso, y que debía encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Iba tan perdida en sus pensamientos que terminó tropezando y derramando su bebida, rompiendo la copa y atrayendo todas las miradas. Lady Goldwyn vino a Twimbale, decían. Eira se dio cuenta de que el listón de su máscara se había soltado, pero ya no importaba. Tal vez era mejor así, tal vez así terminarían los rumores. Quería dormir. Solo eso. Pero otra vez, el dolor de cabeza. Otra vez. Justo cuando estaba por desmayarse, un hombre la sostiene. Al mirarlo, siente cómo su dolor desaparece. Y además, es guapo. Le sonríe y le pide que la acompañe. Él acepta y les dice a sus amigos que se irá con ella. Al llegar a la habitación, él le pregunta si está segura de que ahí está su acompañante, pero Eira le dice que ahora él es su acompañante. Le suplica que se quede solo esa noche, porque no puede dormir. Él le sugiere que si sufre de insomnio, debería buscar tratamiento. Pero Eira, arreglándose el cabello, le responde que ya lo está recibiendo. Él, confundido, le pregunta a qué se refiere. Y justo antes de besarlo, ella le sonríe y le dice que los hombres guapos son su cura. El hombre se pregunta qué está pasando, Eira, ¿piensa será su primera vez? Y notando que también tiene buen cuerpo, dice que eso hará que la cura sea más efectiva. Entonces, se acerca y lo besa, mientras siente los latidos de su corazón acelerarse. Parece que él disfrutó el beso, y su respiración suave provoca en ella una extraña sensación de mariposas en el estómago. Lady Eira se pregunta si acaso él es su tipo ideal, porque aunque solo lo besó, siente que el dolor de cabeza que la aquejaba disminuyó. En su espalda aparece un patrón dorado, y justo cuando Lady Eira experimenta una sensación de alivio nunca antes sentida, queda dormida sobre él. A la mañana siguiente, Lady Eira despierta renovada y sorprendida por haber dormido tan profundamente. Aunque bebió de más, no siente resaca ni dolor de cabeza. Se pregunta si el alivio que siente no fue causado por el alcohol, sino por el chico de la noche anterior. Sin embargo, sabe que esa sensación será temporal, pues siempre es lo mismo, el alivio dura poco y el dolor vuelve. Aún así, piensa que no estaría mal echarle un vistazo al rostro del hombre, ¿acaso se fue y la dejó allí? Mientras tanto, en otra parte, un grupo de guerreros entrena y conversa entre ellos. Uno de cabello rosado pregunta si es cierto que ayer el capitán fue a Twimbale.
Los demás comentan que Twimbale es el club más popular entre los jóvenes aristócratas y se preguntan por qué el capitán iría allí si ni siquiera le interesan las mujeres. Otro guerrero explica que desde niño, el capitán ha estado combatiendo monstruos para sobrevivir. Aunque la guerra terminó, él considera que las mujeres son una pérdida de tiempo. El hombre con parche en el ojo interviene diciendo que el capitán también debería experimentar el placer de la compañía femenina y que por eso lo llevó a conocer a las mujeres más ardientes de la capital. Los demás dudan que eso le haya gustado, pero reconocen que una señorita abrazó al capitán mientras estaba borracho, y que solo la llevó a su residencia. Suena a algo típico del capitán, aunque uno especula que quizá hayan hecho contacto visual durante el camino. En ese momento, el capitán llega y pregunta molesto si otra vez están chismeando, lo que hace que los guerreros se asusten por su aura amenazadora. El del parche tartamudea y dice que solo preguntaban si se la pasó bien con la señorita de anoche. El capitán queda pensativo, recordando lo que pasó. Estaba nervioso cuando la chica se quedó dormida sobre él y se preguntaba qué le estaba pasando. ¿Siempre las mujeres han sido así de suaves y agradables? Entonces recuerda su historia. En la Tierra del Norte, una región fría y plagada de monstruos que dejaban huérfanos a cientos, él fue uno de esos niños. Empuñó un arma antes de llegar a la pubertad y creció rodeado del olor a sangre y humo. Lo que sentía por las mujeres no era amor, sino camaradería con aquellas con las que había luchado. Tras convertirse en capitán de los caballeros, comenzó a despreciar a los subordinados que se distraían con las mujeres y descuidaban el entrenamiento. Los guerreros le piden disculpas y le explican que descansar en los brazos de una mujer ayuda a recuperar la moral, pidiendo comprensión como hombres. Pero el capitán sigue preguntándose qué tiene de bueno estar con una mujer, si hay alguna diferencia entre tocar a un hombre o a una mujer. Para él, ambos son igual de indiferentes, como tocar una piedra o un árbol. Siempre había pensado así, hasta esa noche. Recuerda cómo su corazón comenzó a latir rápido, como si hubiera dado 10 vueltas en el campo de entrenamiento. Observa a la mujer frente a él, mira sus labios lujuriosos, y aunque solo los toca, se sonroja. Siente que está bajo un hechizo peligroso, como si su cuerpo no le perteneciera. Entonces, aparta a la mujer de encima, la cubre con una sábana y se marcha del lugar. De regreso al presente, el capitán les dice a sus guerreros que no pasó nada entre él y la mujer, pero que parece que tienen mucho tiempo libre para charlar, por lo que tendrán un combate con él. El del parche dice que no quiere morir, y la vicecapitana responde que ella tampoco. El capitán los reprende por su actitud indisciplinada y ordena desenfundar sus espadas. El combate comienza, con la vicecapitana atacando directamente, pero el capitán lo bloquea con facilidad. Piensa que estuvo tan inmerso en el ambiente de la capital que descuidó su entrenamiento y que su cuerpo se siente extraño, pero que pronto lo olvidará con práctica. Mientras tanto, Lady Eira está molesta porque el hombre se fue sin dejar ni una nota. Está decidida a encontrarlo y volver a verlo. Ya verá, dice para sí misma, que irá por la cura de su insomnio. Lady Eira no ha vuelto a dormir bien desde aquella noche. Algo cambió en ella tras ese encuentro con un desconocido. Confundida por la resaca, el insomnio y la presión social, intenta reconstruir ese recuerdo borroso. Anota algunas pistas en su diario, no debe ser coincidencia, no dormía tan bien desde hacía años. Creo que era guapo, de lo contrario no lo habría dejado quedarse. Parecía tener buen cuerpo. Era lindo, eso sí lo recuerdo. Pese a todos sus esfuerzos, nada más le viene a la mente. Frustrada, se levanta con determinación, no recordará nada si se queda quieta. Debe salir, debe buscarlo. Y si no lo encuentra, al menos hallará una pista. Mientras se prepara, una sirvienta entra y le lanza una advertencia: los rumores sobre su visita a Twimbale están por todas partes y su reputación se desploma. Con el duque su padre gravemente enfermo, no debería dar motivos para hablar. ¿Por qué no busca un nuevo prospecto para casarse?, sugiere la criada. Eira sonríe con ironía, ya es muy tarde para eso. Pero la sirvienta insiste, toda mujer debe casarse. Si se compromete con alguien de buena familia, su padre podría recuperarse. Cuídese, al menos por él. Entonces Eira nos revela la verdad: hace 6 meses, su padre colapsó por una severa enfermedad mental. Solo la intervención del sumo sacerdote evitó lo peor. Él le había ocultado su condición, pero ahora, cada vez que despierta, lo primero que hace es buscar a su hija, como si su recuperación dependiera de verla viva y feliz. Por eso Eira fue a la capital. Por eso regresó.
Por eso lucha. Pero los dolores de cabeza, las pesadillas y el insomnio están acabando con ella. El médico dijo que, si sigo sin dormir, moriré en menos de 6 meses. Lo único que ha calmado su insomnio, aunque sea por momentos, han sido los hombres. Solo junto a uno pudo dormir sin pesadillas. No me importa que mi reputación caiga al abismo, piensa. Mi padre preferiría tener una hija viva y manchada, que una hija perfecta muerta. Mientras su sirvienta Merlina la observa en silencio, Eira concluye, solo piensen que estoy recibiendo un tratamiento. Yo debo vivir por el bien de mi padre. Lejos de allí, en el campo de entrenamiento, el capitán empuña su espada con violencia. Intenta liberar su mente, pero no puede. La imagen de Eira se repite en su cabeza como una llama que arde por dentro. ¿Estoy enloqueciendo?, se pregunta. Jamás perdí la concentración por una mujer y sin embargo, no logro sacarla de mi mente. Cuando 2 soldados le proponen salir a beber, y le mencionan que irán a Twimbale, no duda, iré con ustedes, responde mientras se pone la chaqueta. No sé por qué estoy así pero quiero verla una vez más. Ya en Twimbale, Eira camina entre calles que le resultan borrosas. No ha dormido en 3 días y la bebida nubló sus recuerdos. Solo sabe que lo conoció allí, pero no recuerda su rostro. Mientras busca, 3 hombres la rodean y comienzan a insultarla. Uno la sujeta de la muñeca con fuerza, se burlan de su madre, de su sangre, de su pasado. ¿Tu padre era un mendigo? ¿Un prostituto? ¿O solo basura? Eira, acorralada, lo muerde para liberarse, pero el hombre levanta el puño para golpearla. Justo entonces, una figura se interpone, es el capitán. ¿Se encuentra bien?, le pregunta con la mirada fija. Eira lo observa, sorprendida. Cuando el capitán se interpone entre Eira y sus agresores, uno de los hombres le grita con desprecio, si quieres hacerte el héroe, busca a otra mujer. Ella está buscando un hombre para una aventura de una noche. ¿También quiere saber quién es ella? Parece que di en el clavo. Otro se suma con sorna, todos los hombres vienen por lo mismo, quieren comprobar si los rumores son ciertos. Que la noble Lady Goldwyn baja cada noche a Twimbale a buscar consuelo entre brazos desconocidos. Iba a rendirme pensando que era solo un chisme pero verla aquí me lo confirma. ¿Es cierto que anoche también se fue con alguien? Entonces, hoy nos toca a nosotros. Mientras los insultos y las risas la rodean, Eira siente cómo vuelve el dolor de cabeza, pero entonces el capitán le habla, disculpe que me meta, pero parece que necesita ayuda. Si me equivoco siéntase libre de rechazarme. Eira lo mira y todo se detiene. El dolor disminuye, su cuerpo se calma. Me siento tranquila, no fue coincidencia. Él es el hombre de ayer. Pero entonces, uno de los hombres pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Acaso no sabes quiénes somos? Nosotros la vimos primero. Eira respira profundo y da un paso al frente. Primero solucionemos esto, dice con frialdad. Al verlos de cerca, puedo reconocerlos. Luego se gira hacia el capitán. Le agradezco su amabilidad, pero estoy bien por mi cuenta. Puedo lidiar con estos canallas. Acto seguido, abofetea a uno de los hombres con tanta fuerza que el impacto desactiva el artefacto mágico de su uniforme. Nive, grita uno, sorprendido. El hombre la mira incrédulo, ¿cómo sabes mi nombre? Y entonces Eira lo deja todo claro, soy la exesposa del príncipe heredero. Es imposible que no reconozca a los caballeros imperiales, especialmente al que custodia el palacio del príncipe. Los hombres quedan paralizados. Eira clava su mirada en Nive. ¿Cómo está su Alteza? Tengo muchas preguntas para ti. ¿Seguimos hablando? Pero el caballero se aparta, incómodo. No sé de qué habla. Se equivocó de persona, y se retira sin mirar atrás. Eira suspira al fin. Algo de tranquilidad. El capitán rompe el silencio, ¿esto es algo que le sucede seguido? Ella, con una sonrisa triste, responde, sí, aunque nunca habían sido tan directos. El capitán baja la mirada, un poco herido. Fue un error. Eira lo mira. Gracias por ayudarme. Gracias a usted, pude salir de esto sin problemas. A propósito, ¿por qué me dejó sola esta mañana? El capitán responde seco, no sé a qué se refiere, milady. Ella insiste, mentiroso. Estoy segura de que usted me recuerda. Quería volver a verlo porque no pude agradecerle por hacerme compañía anoche. Pero él, con el rostro sombrío, responde, no tiene nada que agradecer.
Para usted yo también fui solo una aventura de una noche. A la mañana siguiente, su sirvienta personal, Casper, entra en la habitación. La señora Merlina pidió que no ocasione ningún escándalo en la ceremonia de victoria de hoy. Que si alguien menciona Twimbale, simplemente lo ignore. Mientras Casper habla, Eira apenas escucha. Está distraída, sumida en sus pensamientos. Cuando la sirvienta nota su desconexión, le pregunta, ¿me está escuchando, señorita? Eira finge atención, claro que sí. Regresaré sin causar problemas. Pero por dentro, su mente arde. Hoy debe ir al Palacio Imperial. Es la ceremonia de victoria que conmemora el fin de la guerra contra los monstruos. Su primera visita al palacio desde aquel día. Estaré bien, piensa. Temo que los dolores de cabeza empeoren. En momentos como este, desearía tener a ese hombre a su lado. Ayer lo confirmó. Ese chico cuyo nombre no sabe tiene el poder de aliviar su mal. Tal vez sea el contacto físico, quizás solo con tomar su mano o besarle puede calmar el insomnio. Tendré que probar otros métodos, piensa. Pero no sé dónde encontrarlo, al menos debía haber averiguado su nombre. ¡Qué tonta! Aunque su mirada solo tenía decepción. ¿Y si nunca vuelvo a verlo? En el Palacio Imperial, los murmullos llenan los pasillos. ¿Escuchaste los rumores? Dicen que esa lady apareció en Twimbale entonces, ¿eran ciertos? Qué vergüenza que alguien así haya sido una posible princesa heredera. Eira los escucha, pero no reacciona. Solo se dice a sí misma, debo ser fuerte, puedo soportar esta humillación. El ambiente se tensa cuando anuncian que entren el conde Byron y sus caballeros. Los soldados se arrodillan, Su Majestad, Sol de eterno resplandor, que toda vida sea puesta a sus pies, lo saluda Luis Byron. Y en ese instante, entre todos los caballeros, Eira lo ve. Ahí está el capitán. Sucura el hombre sin nombre pero con el poder de devolverle el descanso. El rey de Ancloacasenias lo recibe con afecto y nostalgia, recordando cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que se vieron. Le da la bienvenida con los brazos abiertos, reconociendo que su victoria es también una victoria para todo el imperio. Byron, siempre recto, responde con modestia, diciendo que solo cumplió con su deber. Tiempo atrás, tras la muerte del primer príncipe, el emperador le había encomendado a Byron una misión casi suicida, partir hacia el norte, una región olvidada y destruida, infestada de monstruos y desprovista de la bendición del dios Eneus. Le otorgó la espada imperial y lo nombró amo de esas tierras abandonadas que desde entonces se conocerían como Byron. Aunque todos sabían que era una orden injusta, Byron la aceptó sin rechistar. El norte era una tierra de muerte, habitada solo por nómadas errantes. Y sin embargo, él la convirtió en una zona bajo control imperial, a un alto precio. En el presente, el rey le recuerda que perdió a sus 3 hijos en la guerra. Le dice que debe estar devastado, que comprende el dolor de un padre que ha perdido a sus hijos. Pero Byron, fiel hasta el final, afirma que sus hijos fallecieron honorablemente por el imperio. El rey lo detiene, le dice que no debe decir eso, que puede ser peligroso mostrar una lealtad tan extrema. Aún así, promete honrar a los caídos y reconocer el arduo trabajo de sus caballeros. Le ofrece su ayuda y le pide que hable sin reservas si necesita algo. Byron le presenta una petición formal, quiere registrar como hijo adoptivo a Sir Rever, el comandante de la caballería de Byron. Explica que todos los nobles del imperio reciben la bendición del templo al nacer y que con la aprobación del emperador, sus nombres se inscriben en el libro de la nobleza. Lo mismo ocurre en caso de adopciones. Por lo tanto, Rever quedaría oficialmente bajo el dominio del emperador como un noble legítimo. River se presenta con respeto y devoción, saludando al rey con palabras solemnes, propias de un guerrero leal. Se identifica como miembro de la caballería del norte. Eira, que observa la escena, escucha por fin su nombre y comprende por qué no lo había encontrado antes en los registros nobles. Se siente aliviada de verlo, aunque le inquieta pensar que podría regresar al norte. El rey, notando que Rever no tiene apellido, deduce que es un plebeyo. River confirma esto, pero agrega que gracias a las enseñanzas del conde Byron, pudo empuñar su espada por el imperio. Al preguntarle si tiene familia, Rever revela que perdió a sus padres durante los ataques de los monstruos y que quedó huérfano desde entonces. El rey, tocado por su historia, accede a la petición y firma los documentos. River es oficialmente adoptado por Byron y recibe su apellido. A partir de ahora, se llamará Rever Barron. River agradece al rey con solemnidad. Minutos después, Eira piensa que debería irse, pues no quiere encontrarse con personas desagradables.
Solo desea que no ocurra nada fuera de lo esperado. Pero entonces alguien la llama. Es su tío, el barón Etus Anton, padre de la princesa heredera. Eira le ofrece disculpas por no saludarlo antes. Él le dice que no debe ser tan formal, ya que son familia. Nota que Eira no se ve bien y le dice que si lo hubiera sabido, no la habría hecho venir. Eira responde que se trata de un evento organizado por el emperador y que si no hubiese asistido, los nobles hablarían todavía más mal de ella. Etus admite que debería haberla defendido y que le avergüenza su incompetencia como cabeza de la familia. Eira le responde que no diga eso, que todavía necesita de él. Etus se siente aliviado por sus palabras y le pide un favor, que acompañe a la princesa heredera, ya que aún no domina la etiqueta imperial. Le dice que tenerla a su lado sería de gran ayuda, y que, aún mejor, sería que se convirtiera en su doncella. Le recuerda que para eso está la familia. Eira, atónita, piensa con temor cómo su tío puede tener el descaro de pedirle algo así. Más tarde, en el salón de recepciones, el rey le confiesa a Byron que desde que dejó la capital ha estado inquieto. Cada vez que recibía noticias del norte, su conciencia se llenaba de remordimiento. Le dice que cometió un error imperdonable al enviarlo allí, y que si pudiera retroceder el tiempo, habría mandado a otro caballero. Le pregunta si también lo resiente por eso. Byron responde que jamás podría albergar esos sentimientos, que simplemente cumplió con la voluntad de su majestad por el bienestar del imperio. El rey lo elogia una vez más, recordando que siempre ha sido un gran vasallo. Dice que lo admiraba por su carácter firme y leal, y que por eso siempre lo mantuvo a su lado. Espera que su hijo adoptivo se le parezca. Byron le asegura que Redor ha vivido toda su vida en el campo de batalla, que es honesto, ajeno a la política, y que su lealtad hacia el imperio será más fuerte que la de nadie. El rey ríe, reconociendo que Byron aún tiene mucho que enseñarle. Añade que primero deberá aprender a vivir como noble, y que no debería ser menospreciado por su origen. Luego propone algo más, sugiere buscarle una esposa de una familia influyente, para así reducir las críticas hacia él. Cuanto antes se resuelva la cuestión de la sucesión, mejor. Le ofrece ayuda si la necesita, y concluye diciendo que no quiere que Redor termine enredado con la persona equivocada. En el año 957 del calendario imperial, el imperio cloica recibió una nueva profecía: el día en que el rugido del león dorado sacuda el cielo y la tierra, descenderá la luz estelar perdida sobre el campo. Ese mismo año nacieron dos niñas en el territorio de Goldwyn, Eira Goldwyn, hija de la duquesa fallecida por fiebre puerperal, y Judith Anton, hija del barón Etus Anton. Debido a que el emblema de la familia Goldwyn era un león dorado y que la muerte de la duquesa fue vista como la luz estelar perdida, todos creyeron que Eira era la mujer de la profecía. Desde pequeña, Eira fue tratada como una figura elegida por el destino. A los 10 años fue comprometida con el príncipe heredero, Albert Cloica-Seneus, y cada año, durante el día de la fundación nacional, debía presentarse a su lado como prometida oficial. Sin embargo, el príncipe la trataba con indiferencia, como si fuera invisible, y se burlaba cruelmente de ella en privado. Aunque algunos justificaban su actitud diciendo que era muy joven, la frialdad de Albert hacia Irán nunca desapareció. Incluso la emperatriz madre afirmaba que, al tener sangre divina de Seneus, el príncipe no podía sentir atracción por las mujeres y que su actitud cambiaría tras el matrimonio. Eira creció creyendo que su boda sería el inicio de un amor verdadero, pero la noche de bodas no trajo la transformación esperada. Albert no cambió, y quien apareció a su lado tras la ruptura del matrimonio fue Judith Anton. Pronto comenzaron los rumores, muchos aseguraban que Judith era la verdadera mujer de la profecía, pues el príncipe finalmente había visto la marca. La reputación de Eira se desplomó. Algunos murmuraban que la duquesa, su madre, había tenido una aventura y que Eira era en realidad una hija ilegítima. Incluso se decía que había huido a una finca para evitar la vergüenza. Tras el divorcio, Eira abandonó toda vida social y se retiró a una finca familiar. Fue entonces cuando comenzaron sus dolores de cabeza, y su padre, el duque Goldwyn, cayó en coma. Los vasallos empezaron a debatir sobre quién debía liderar la casa Goldwyn. En ese vacío de poder, el barón Etus Anton, tío de Eira y padre de Judith, tomó el control. Los nobles del entorno comentaban que, originalmente, el líder habría sido el esposo de Eira. Pero ahora, debido a los rumores sobre su ilegitimidad, no podían confiarle el linaje. Algunos defendían que Etus, al ser padre de la princesa heredera y tener sangre Goldwyn, era el candidato ideal.
Aunque se reconocía que no tenía experiencia, muchos se ofrecieron a apoyarlo para que liderara el ducado. Etus aceptó, asegurando que se esforzaría al máximo para no perjudicar a la familia. Así, sin el consentimiento del duque ni de Eira, el barón Etus Anton tomó el control total de la familia Goldwyn. Desde entonces, comenzó a tratar a su sobrina con condescendencia y desprecio. En una conversación privada, incluso insinuó que su sugerencia de convertirla en doncella de la princesa heredera había sido solo una broma. Mientras Eira quedaba en silencio, Etus se marchaba con ligereza, como si no hubiera dicho nada grave. Tiempo después, Eira visitó el templo para ver a su padre inconsciente. Allí recordó una promesa que él le había hecho tras el escándalo del matrimonio, que siempre la reconocería como su hija, sin importar los rumores, y que lucharía por restaurar su honor. Le pidió que no se rindiera, porque él tampoco lo haría. Durante la visita, el sumo sacerdote comentó que la salud del duque parecía haber mejorado, y mencionó que las recientes donaciones del barón Anton habían permitido mejorar las instalaciones del hospital. Eira se sorprendió al enterarse, pues no sabía de esas donaciones. El sacerdote explicó que últimamente se hablaba de Etus como un hombre muy generoso, incluso más que el propio duque, y que algunos decían que controlaba los fondos de su Alteza. La sospecha despertó en Eira. Sabía que su tío no poseía riquezas suficientes como para hacer donaciones tan elevadas, a menos que estuviera utilizando los bienes de la familia Goldwyn para beneficio personal. Mareada por la revelación, Eira se despidió del templo y salió tambaleándose. En su mente, la culpa y la frustración la consumían. Sabía que había cometido un error al ceder el liderazgo de la familia. Aunque la acusaran de ilegítima, aunque la criticaran, nunca debió abandonar la mansión. Al regresar, encontró su hogar irreconocible, rostros desconocidos por todas partes, vasallos que la ignoraban, y ningún poder sobre las decisiones familiares. Encerrada en su habitación, pasaba los días entre insomnio y dolores de cabeza. Sabía que si no actuaba pronto, su tío se apropiaría completamente del legado de los Goldwyn. Incluso los parientes del barón comenzaban a comportarse como dueños de la mansión. Pero su cuerpo y su mente no respondían, la enfermedad la estaba derrotando. En medio de ese estado, Eira tropezó con un hombre desconocido que la miró con recelo. Le preguntó qué hacía allí, insinuando que no parecía una mujer enferma. En ese instante, sus miradas se cruzaron, y algo cambió. Eira no esperaba volver a verlo tan pronto, y menos aún en el templo. Al cruzarse con el recién nombrado noble, Rever Barron, comprendió que Segaramente había acudido para formalizar su registro como hijo adoptivo del conde. Sin embargo, lo que más la desconcertó no fue su presencia, sino lo que sentía, al verlo de nuevo, el dolor de cabeza que la atormentaba desapareció por completo. En ese instante, una idea se formó en su mente con claridad absoluta: necesitaba a Rever Barron a su lado, sin importar el costo. Sin esos dolores que nublaban su juicio, podría tomar mejores decisiones y recuperar el lugar que su padre había perdido. River, al notar que Eira estaba a punto de colapsar, la sostuvo en sus brazos, sorprendido por su fragilidad. Eira, decidida a mantener en secreto su condición, desvió la atención con una excusa convincente. Afirmó que no quería causar molestias en un templo donde su padre se encontraba internado, y agradeció a Rever por haber evitado una situación más bochornosa. Él quedó pensativo, sin comprender del todo el motivo de sus palabras. Ella añadió que estaba agradecida por toda su ayuda, incluso si eso había comenzado por error. Rever, un tanto confundido y conmovido, apenas pudo responder mientras notaba que Eira ya lo había reconocido públicamente como el héroe de la Guerra del Norte. Ella mencionó que, al día siguiente, todo el imperio conocería su nombre, ya que no era común que un noble adoptara a un plebeyo. Él interpretó sus palabras como una advertencia, pero Eira aclaró que solo era un consejo y que deseaba ayudarlo, tal como él la había ayudado. El gesto la hizo sonrojar. Poco después, el conde Byron y Rever asistieron a la ceremonia de registro ante el sumo sacerdote Amadeus. El sacerdote recibió al conde con efusividad, recordándole lo mucho que había esperado ese encuentro. Lo bendijo como siempre, elogiando su lealtad al imperio y su devoción al dios Eneus. Entonces, dirigiéndose a Rever, proclamó su nombre ante la divinidad y lo bendijo como noble súbdito del imperio cloica. La ceremonia fue breve, cargada de formalidades repetidas, y Rever sintió que todo había sido más simple de lo que esperaba, tal vez por eso empezó a considerar que las palabras de Eira podían tener algo de verdad. Antes de ese momento, Eira ya le había advertido sobre los peligros que vendrían.
Le explicó que, en el imperio cloica, la legitimidad y el linaje eran más valiosos que el mérito. Aunque su adopción había sido aprobada por el emperador y ningún noble se atrevería a oponerse abiertamente, muy pronto sería blanco de ataques más sutiles, disfrazados de cortesía. No solo él estaría en peligro, también el conde Byron podría convertirse en objetivo político. River respondió que el conde era un viejo amigo del emperador y que cualquiera que se atreviera a enfrentarlo tendría problemas. Pero Eira le recordó que no sería la primera vez que el conde recibiera un trato injusto por parte de la nobleza o el templo. Lo miró con seriedad, y aunque Redor no escuchó todo lo que ella tenía para decir, entendió que lo que venía sería más complejo de lo que imaginaba. La conversación quedó inconclusa, pero Eira le prometió contarle el resto. Le pidió que se presentara en la finca de Twimbale al anochecer del día siguiente. River, resignado, pensó que no tenía más opción que seguir su voluntad. Aunque eso significara convertirse en una aventura de una noche para Lady Goldwyn. Durante una cena familiar en la mansión Goldwyn, los ojos se posaron sobre Eira. Alguien comentó con sarcasmo que últimamente llegaba demasiado tarde a casa. El barón Etus Anton, su tío, preguntó si acaso su hermano había recuperado la conciencia, insinuando que su sobrina había pasado mucho tiempo en el templo. Eira, con tristeza, le respondió que su padre seguía inconsciente y explicó que simplemente se había quedado conversando con el sumo sacerdote, quien solía revisar su estado de salud con regularidad. El barón respondió con cortesía que iría personalmente a agradecerle en nombre de la familia, pero Eira, en silencio, comprendió lo que en realidad quería decir. Seguramente pensaba pagar ese agradecimiento con otra donación. Desde hacía un tiempo, se rumoreaba que el barón Anton realizaba cuantiosas donaciones al templo, tan generosas que incluso habían mejorado la condición del hospital. Pero Eira sabía que el líder del ducado no tenía autoridad para utilizar los fondos familiares a su antojo. Los presupuestos debían ser aprobados por el Consejo de Vasallos, lo que dejaba solo dos posibilidades: o los vasallos estaban de su lado, o su tío estaba malversando los fondos del ducado. Peor aún, al recordar las palabras que él mismo usó, escuché que estuviste en el templo bastante tiempo, Eira comprendió algo más inquietante: Etus podría haber enviado espías para vigilarla incluso en un lugar sagrado. Si su conversación con Redor se hubiera prolongado, todo su plan habría sido descubierto. No podía permitirse fallar antes siquiera de comenzar. Unas horas antes, durante su encuentro con Redor, Eira le había dejado caer una verdad incómoda. Le recordó que durante los 25 años que duró la guerra contra los monstruos, el emperador no envió ni una sola tropa al norte, ni celebró un desfile para honrar la victoria. Lo único que ofreció como recompensa fue la aprobación de la adopción de Redor. Aunque Redor intentó justificar al emperador, afirmando que confiaba en que los altos mandos actuarían con justicia, Eira fue directa: el emperador podía parecer apacible, pero ante todo priorizaba la estabilidad del imperio. Como heredero de un trono que casi se pierde por una rebelión, no permitiría que una sola región acumulase poder militar. El apoyo brindado al norte no era más que un permiso para sobrevivir, nunca para prosperar. El territorio devastado no recibiría ayuda para reconstruirse ni para alimentar a su gente. Aunque Redor intentó defender la lealtad imperial, Eira le aseguró que todo lo hacía por su bien. Ya en el presente, Etus intentó romper la tensión comentando que hacía tiempo que no cenaban todos juntos, y preguntó si acaso Eira evitaba compartir la mesa por incomodidad. Ella respondió que simplemente no se sentía bien. Pero la baronesa Marcella Anton no tardó en lanzar su veneno. Harta de escuchar que Eira estaba enferma, la acusó de inventar excusas y de frecuentar Twimbale con el único propósito de encontrarse con hombres, causando vergüenza a la familia. Su hijo, Lionel Anton, también agregó que muchos de sus conocidos afirmaban haberla visto allí. El joven era el heredero legítimo del barón, y se notaba cómodo atacando a su prima. Etus, molesto por lo que consideraba un lugar decadente, mencionó que incluso al emperador le desagradaba Twimbale, y que debían cuidar su imagen. Marcella aprovechó para presionar a Lionel sobre la temporada social que se avecinaba, instándolo a mantener su honor intacto y lanzando una última advertencia a Eira para que no volviera a manchar el nombre de la familia. Ella, con frialdad, respondió que lo tendría en cuenta. Al día siguiente, Eira recibió la visita del médico personal del ducado, el Dr. Anglesey. Tras examinarla, le informó que no había mayores problemas con su salud, pero que como los dolores de cabeza seguían interfiriendo con su sueño, le recetaría un analgésico más potente.
Cuando Eira preguntó si su tío le había dado alguna instrucción, el médico reveló que le había ordenado no hablar con nadie sobre su estado. Según él, Etus no deseaba que los Goldwyn siguieran siendo blanco de rumores. Eira no le contó que los medicamentos ya no le hacían efecto. Recordó que había tomado muchas pastillas durante años, pero ese día, gracias a Redor, no había sentido ni un solo dolor. Si él aceptaba su oferta, podría continuar sin los fármacos. Solo necesitaba asegurarse de que él no se alejara. Más tarde, su doncella Casper le preguntó con preocupación si volvería a escaparse a Twin Valley. Recordó que la baronesa la había reprendido duramente la noche anterior. Con la temporada social tan cerca, involucrarse en otro escándalo podría ser devastador. Casper, agotada de hacerse pasar por ella cada noche, suplicó que dejara de ponerla en esa situación. Pero Eira le rogó una última vez. Le prometió que dejaría de salir después de esa noche, y que esta sería la última ocasión. Casper, con algo de resignación, accedió a ayudarla a prepararse. Eira, decidida, solo pensaba en una cosa: debía estar más hermosa que nunca. Era el día en que haría su oferta a Redor Barron, y no podía permitir que él la rechazara. En la mansión del conde Byron, los caballeros entrenaban con una gran energía. La victoria tras décadas de guerra, la audiencia con el emperador y la aceptación formal de Redor como noble habían elevado los ánimos. Por primera vez, los guerreros del norte se sentían vistos, reconocidos, y hasta los más escépticos pensaban que, por fin, la capital comenzaba a mirar hacia ellos. Pero esa esperanza fue efímera. Cuando Redor recibió la noticia de la recompensa imperial, el desconcierto se tornó en furia. Apenas 2000 monedas de oro. Una suma miserable incluso comparada con el presupuesto anual del propio territorio Byron. Humillado y enfurecido, exigió al conde Byron que reconsiderara, que alzara la voz por quienes habían perdido todo durante la guerra. Pero el conde solo pidió silencio. La decisión ya estaba tomada. Y en ese instante, las palabras de Lady Eira resonaron en la mente del capitán: el norte nunca fue parte de los planes del emperador. Solo les permitieron sobrevivir, jamás prosperar. Esa misma noche, Redor llegó a Twin Valley, el lugar prohibido para la nobleza tradicional, ahora convertido en su punto de encuentro con la mujer que lo había advertido desde el inicio. Eira lo esperaba, y él, pese al disfraz de cortesía y máscaras que imponía ese ambiente hedonista, no pudo evitar que su corazón latiera como aquella primera vez que la vio. Ella no lo trató como soldado, ni como símbolo, sino como un hombre. Y ese gesto lo desarmaba. Pero Eira tenía claro su objetivo. Con elegancia y determinación, le explicó su propuesta: los territorios Goldwyn producían cosechas abundantes, tenían sal, azúcar, trigo, podía proveer al norte con lo necesario para reconstruirse, pero para lograrlo necesitaba volver a tener poder. Para eso, debía recuperar su lugar en la sociedad imperial. Y para eso necesitaba a Redor Barron a su lado. Sabía que era vista como una noble caída, una bastarda, una mujer marcada por el escándalo y el rechazo del príncipe. Pero Redor era el héroe del imperio, el ídolo del pueblo, una figura intocable incluso para los círculos más elitistas. Si él la presentaba como su acompañante en el baile imperial, si la legitimaba con su presencia, entonces podría reingresar a la temporada social sin levantar sospechas, recuperar aliados y preparar su contraataque. Mientras ambos discutían esta alianza en las sombras, lejos de ellos, otra amenaza se gestaba. En la residencia del médico del ducado Goldwyn, el doctor Anglesey recibía a un visitante encapuchado. No era otro que Etus Anton, el tío de Eira. Aquella revisión médica de rutina que ella había recibido horas antes no era más que parte de un plan siniestro. Anglesey había estado administrando medicamentos específicos por orden del barón y pronto comenzarían a mostrarse sus efectos. Satisfecho, Etus murmuró con crueldad que quizás a su sobrina ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Y ahora, exigía aumentar la dosis: en la próxima revisión, debía prescribirle el veneno definitivo. El tiempo para Eira se acorta mientras su enemigo más cercano lleva su sangre. En el palacio de la emperatriz Servien Cloaca Schultz anuncia que falta poco para que comience la temporada social, recordando que fue por estas fechas que la joven heredera ingresó al palacio.
Al notar lo rápido que ha pasado el tiempo, le entrega una lista de nobles a la princesa heredera, indicándole que es hora de que se acostumbre al trabajo del palacio. Entre los nombres en la lista destacan la familia del duque Schultz, Goldwyn, Camper, Lindman y el barón Anton. Esta será la primera vez que envíe invitaciones como princesa heredera, por lo que la emperatriz le advierte que no debe cometer errores. Si encuentra dificultades, debe pedir ayuda a la señora Auckland. La joven responde obedientemente, pero la emperatriz piensa en silencio que esta chica le da demasiado trabajo y que no tendría que preocuparse tanto si se tratara de Eira. La heredera intenta hablar y, con timidez, pregunta si también debe enviar una invitación a los Goldwyn. La emperatriz, sorprendida por su curiosidad, la observa y responde que no hay necesidad de preocuparse, ya que el duque sigue inconsciente y aunque la invitación es una cortesía, Lady Goldwyn seguramente no asistirá al baile. En otra parte, Trevor Barron encara a Eira Goldwyn. Sospecha de sus verdaderas intenciones, cuestionando si está siendo usado como moneda de cambio para que ella recupere su posición como líder de la familia Goldwyn a través del control de suministros para el norte. Eira, internamente, sabe que no se equivoca, pero se siente descubierta. Aunque ambos se están utilizando mutuamente, le preocupa haberlo ofendido. Le habla con franqueza, sintiéndose culpable por negociar con algo tan delicado como la vida de su gente. Redor la observa, preguntándose por qué ahora parece tan insegura después de haber hablado con tanta determinación. Él le dice que su propuesta es atractiva, pero teme que el príncipe heredero se lo tome a mal, ya que Eira tiene vínculos profundos con la familia imperial. Podrían tomar represalias contra su familia adoptiva. Eira ya había considerado ese riesgo. Sin embargo, recuerda fríamente que el príncipe una vez le dijo que no sentía nada por ella. Le asegura a Redor que nunca significó nada para el heredero y por eso ahora solo se enfocará en proteger lo que le importa. Le pide que él haga lo mismo. Si ambos están arriesgando lo que más valoran, al menos no será una batalla perdida. Redor se muestra inseguro, sabe que los nobles cuestionarán su cercanía con Eira, preguntándose por qué eligió precisamente a ella. Eira le propone que diga que fue amor a primera vista. Los nobles podrían burlarse, diciendo que un ingenuo caballero sin experiencia fue atrapado por la mayor seductora del imperio. River le advierte que no habrá marcha atrás, pero Eira, decidida, afirma que podrá soportarlo. Le pide directamente su respuesta. River, dominado por una mezcla de deseo y desconcierto, siente una oleada de calor al mirarla, como si estuviera hechizado, sin poder alejarse. Finalmente, le dice que cumplirá con sus deseos y la besa. Mientras tanto, en la capital, los rumores estallan. Lady Goldwyn ha sido vista en Twimbale junto a Sir Trevor, el caballero plebeyo adoptado por el conde Barron. Se rumorea que se besaron públicamente, escandalizando a los nobles. Marcela, al enterarse, estalla de furia. Acusa a Eira de deshonrar aún más a la familia y la golpea, gritándole que es una desvergonzada. Pero Eira, en su mente, sonríe. Todo ocurrió como lo había planeado. Sabía que los rumores correrían y, aunque no esperaba el beso de Trevor, fue útil para el siguiente paso. Entonces, le pide disculpas a su tía Marcela, fingiendo arrepentimiento. Dice que actuó por impulso, que fue un error, y que quiere expiar sus pecados. Le pide que le permita servir en Montegras, un albergue conocido por albergar pobres y enfermos, donde muchos van a morir. Marcela se sorprende, pero acepta. Ella misma enviará la carta para que Eira parta, y propone que se quede allí hasta que termine la temporada social. Si logra demostrar su arrepentimiento, podrá limpiar su imagen. Eira acepta con una sonrisa, asegurándole a su tía que espera con ansia su regreso. Tiempo después, una persona recibe una carta y comenta que hay rumores de que la señorita tiene pareja nuevamente. Otro hombre, de cabello largo, pregunta si regresará al palacio, a lo que le responden que sí, que no tiene opción si se ausenta por mucho tiempo, podría ser olvidado por su señorita. En el palacio imperial, el príncipe heredero conversa con sus acompañantes mientras avanza hacia una importante reunión. Menciona los crecientes rumores sobre Twimbale y lanza una advertencia al barón Iresantan. Debe tener cuidado de no ofender a su majestad ni perder la posición que tanto esfuerzo le costó conseguir como líder de familia. El barón, nervioso, se disculpa y asegura haber tomado medidas para evitar más problemas. El príncipe, con tono serio, le recuerda que muchas personas lo observan de cerca y menciona que será su primera vez en una reunión del Consejo de Estado, asegurándole que su abuelo, el duque Ravion Schultz, estará ahí para asistirlo. El príncipe deja en claro que hará todo lo posible para proteger su nombre y honor. Dentro del gran salón del consejo, los miembros rinden homenaje al rey con una ceremonia protocolaria. El rey da inicio a la reunión, que avanza con normalidad hasta que se menciona un nuevo punto en la agenda: el costo de la reconstrucción del norte. El tema es introducido por el marqués Hugh Cunningham, miembro de la facción neutral,
quien señala que aunque la guerra terminó y ya se entregaron recompensas a los caballeros caídos y sus familias, los sobrevivientes en el norte aún viven entre ruinas. Propone asignar un nuevo presupuesto para la reconstrucción. El duque Ravions reconoce que es un punto válido, pero argumenta que los fondos actuales están comprometidos con otros proyectos, como el control fluvial. Entonces interviene Etus Anton, señalando que el principal recurso necesario para reconstruir es la mano de obra, no el oro. Propone que se reubique a los norteños que fueron dispersados por distintas regiones durante la guerra, ya que muchos de ellos, incluidos huérfanos, ya son adultos capaces de trabajar y con bienes propios. Si se trasladan al norte, su capital también se moverá con ellos, ayudando en la recuperación del territorio. Aunque el marqués señala que el plan tiene limitaciones, Etus sugiere un segundo enfoque: investigar Twin Valley. Dice que en ese casino nocturno circula una gran cantidad de dinero a través de subastas y negocios, pero nadie sabe quién es el verdadero dueño. Cuestiona si el propietario está pagando impuestos y propone verificar si el establecimiento es legal. El rey, intrigado, menciona que ha oído hablar mucho sobre Twin Valley y aprueba la sugerencia. Ordena al príncipe heredero encargarse de la supervisión, mientras el ministro de Finanzas se ocupará de la investigación. Con esto, la reunión llega a su fin. Lejos del palacio, Eira Goldwyn llega al albergue de Montegras. Es recibida por la sacerdotisa Ellie, quien ahora está a cargo del lugar desde la primavera pasada. Le presenta a Gesgel, otro trabajador del albergue. Eira se presenta con respeto y entra al lugar, donde pronto se revela la dramática situación. Aunque los albergues fueron creados para atender a vagabundos y enfermos tras la guerra contra los monstruos, el número de necesitados creció tanto que el templo no pudo seguir financiando su funcionamiento. Montegras sobrevivía gracias a donaciones anuales del ducado Goldwyn, lo que antes garantizaba que nadie pasara hambre, pero eso cambió hace un año. Ahora, los lamentos de los enfermos, el llanto de los niños y el hedor a muerte llenan el aire. Eira se sorprende ante el abandono del lugar y pregunta por qué dejan a los pacientes tirados. Ellie le explica que desde el colapso del duque, las donaciones se detuvieron por completo. Aunque se muestra nerviosa, le agradece a Eira que, al menos, hayan seguido enviando ayuda durante tanto tiempo, pero Eira empieza a sospechar. No puede confiar completamente en las palabras de los sacerdotes. Solo su tío Etus y el mayordomo Giles tienen autoridad para detener las donaciones, lo que los convierte en los principales sospechosos de una posible malversación. Recuerda que fue su tío quien trajo a Giles al servicio de la familia. Sin perder tiempo, se quita las joyas que llevaba consigo y las entrega a Ellie, ordenando que se usen para comprar medicinas y víveres para los más necesitados. Ellie, emocionada, acepta con gratitud y entrega la joya a Gesgel para poner en marcha la ayuda de inmediato. Casper, uno de los asistentes, sorprendido, le pregunta si de verdad planea quedarse en ese lugar tan miserable. Eira le sonríe con determinación y responde que sí, porque en ese lugar debe encontrarse con alguien. En el interior del albergue, Ellie le muestra a Eira una antigua habitación y le comenta que allí solían alojarse las damas nobles. Le explica que es un lugar tranquilo, donde no se escucha el ruido del exterior y que ofrece una vista privilegiada de los atardeceres más hermosos de Montegras. Eira observa en silencio mientras Ellie agrega que, aunque no es tan majestuosa como su residencia anterior, no debería tener problemas quedándose allí. Le advierte que podría encontrarse ocasionalmente con otras personas. Entonces Eira pregunta si todavía hay nobles que vienen a hacer voluntariado en el albergue. Ellie le responde que ya no es como antes, y que, desde que se detuvieron las donaciones, la situación se ha vuelto más difícil. Sin embargo, aún hay personas que vienen de vez en cuando, fieles devotos que no han dejado de acudir. Mientras tanto, los sirvientes han empacado la maleta y han abandonado el lugar. Eira pregunta si ya se han ido todos. Casper le responde que sí, que los llevó dentro del edificio tal como ella le ordenó, pero que se asustaron y huyeron apresuradamente, sin siquiera preguntar cuándo debían regresar por ella, como si nunca hubieran tenido la intención de volver. Eira afirma que era de esperarse, que su tío no la quiere de vuelta. Al principio, creyó que todo era un malentendido. Sin su padre, el único familiar en quien podía confiar era su tío, pero con el tiempo, comenzó a notar muchas cosas: la fría mirada que le dirigía cada vez que se cruzaban, cómo las pertenencias de su padre iban desapareciendo poco a poco de la mansión, y cómo su tío fue asumiendo en silencio el rol de líder de la familia. Sin embargo, lo que más le impactó fue el libro de cuentas que encontró ese mismo día en su oficina. Aún faltaba mucho para que su tío saliera de su reunión, así que debía darse prisa y encontrar algo antes de partir hacia Montegras. Estaba segura de que debía haber una pista escondida en algún lugar. Entonces, se percató de algo inesperado y quedó impactada. No podía creer lo que estaba viendo. Afuera de sus pensamientos, reflexionó sobre el registro de cuentas que llevaba su tío. Era tan mediocre que costaba creer que perteneciera a un ducado. Lo más sospechoso eran los detalles de las transacciones. Se preguntaba qué tipo de empresa era Tel para manejar, mes tras mes, una cantidad de oro comparable al gasto de mantenimiento
reconocimiento de un noble de alto rango. Si había gastado tanto, los bienes comprados debían ser notables, o habría adquirido artículos de lujo extravagantes. ¿Estaría esa empresa relacionada con el cese de las donaciones a Montegras? Necesitaba averiguar a dónde había ido a parar todo ese dinero. Casper, al ver la expresión de Ida, pensó que aunque ella no dijera nada, debía estar herida. Decidió cambiar rápidamente de tema y le comentó que se sentía aliviada. Cuando Ida anunció que iría a Montegras, ella se preocupó mucho, pero al ver la habitación, se sorprendió de que aquel lugar también formara parte del mismo sitio. Le dijo que no necesitaba ocultarle nada, que todo había sido parte de un plan, ¿verdad? Ida asintió, pero le confesó que había algo que aún no le había contado. Casper le preguntó qué cosa era, y Ida, con una sonrisa, le reveló que en esa habitación era donde las damas nobles solían tener sus amoríos secretos. Casper reaccionó escandalizada, repitiendo con incredulidad, ¿amoríos secretos? Señorita, ¿en qué rayos estaba pensando? Ida explicó que era parte del plan. Muchos nobles de la capital venían a Montegras a mostrar arrepentimiento. Aquellos que habían causado problemas en la alta sociedad, desde señoritas envueltas en rumores hasta nobles que provocaban la ira del emperador, visitaban el albergue para hacer caridad y ofrecer plegarias al dios Eneus. El simple hecho de alojarse en una guarida de muertos era suficiente para demostrar su sinceridad. Pero quizás todo era solo un rumor. Durante mucho tiempo, Montegras recibió donaciones por parte del ducado, lo que lo convirtió en uno de los albergues en mejores condiciones. Alimentaban a los hambrientos, trataban a los enfermos y numerosos sacerdotes residían allí, cuidando de los pacientes día y noche. En otras palabras, los nobles voluntarios no tenían que hacer nada. Como resultado, empezaron a tener sus amoríos secretos. Casper, desconcertada, la interrumpió diciendo que jamás había escuchado algo así. Ida le respondió que no era un rumor que circulara en la sociedad. Como Montegras estaba lejos de todo, no llamaba la atención ni era fácil de visitar. Gracias a eso, podían evitar ser vistos por otros nobles. Añadió con ironía que eran fieles devotos, y que a juzgar por la reacción de Casper, parecía que ella sí estaba al tanto de los rumores. Casper le preguntó cómo había obtenido esa información, insinuando si acaso se la había dicho el duque. Ida le respondió que no, que lo escuchó en Twinvale. Casper murmuró que otra vez ese lugar. Ida, pensativa, se preguntó quién fue el hombre que le compartió esa información. Recordaba que no parecía alguien común y corriente, ¿por qué le habría contado todo eso? Ya de noche, Ida salió a escondidas. Recordaba que aquella noche, el hombre que conoció en Twinvale le había indicado un camino. Él tenía información muy precisa, como a quien debía buscar si iba a cierto lugar del albergue o qué palabras usar para que hicieran lo que pedía. Y justo esa era la información que ella necesitaba. Al acercarse, se detuvo en seco al ver a varias personas reunidas. Pensó que si se acercaba un poco más podría ver quiénes eran, pero al mover un pie rompió una rama seca. Se dio cuenta de que no podía dejar que la descubrieran. En ese momento, alguien apareció por detrás, la sostuvo con firmeza y le dijo, no se sorprenda, milady. Parecía que estaba en un apuro, no tuve de otra. Sorprendida, Ida lo miró y murmuró, Rever. 2 días atrás, en Twinvale, Rever le preguntó a Ida cuál era su plan. Con firmeza pero serenidad, Ida le explicó que lo primero que necesitaba era conseguir una invitación al baile imperial. Sabía que su tía no permitiría su asistencia, por lo que tendría que adelantarse y tomar la invitación antes de que ella se deshiciera de ella. En cuanto al rumor sobre su relación con Rever, estaba segura de que otros se encargarían de esparcirlo. Además, comentó que necesitaría una chaperona lo antes posible. Al ver la confusión en los ojos de Rever, le aclaró que se trataba de una dama noble que actúa como tutora en la alta sociedad. Aunque seguía soltera de forma oficial, el príncipe heredero había querido cancelar el compromiso, no divorciarse. Pero para una mujer noble, eso era lo mismo. Tanto ese rumor como el de ser hija ilegítima eran golpes fatales. Si se presentaba en el baile sin protección, todos querrían destrozarla. Ni la familia real ni su tío moverían un dedo por defenderla. Por eso, necesitaba encontrar alguna forma de protección. Rever preguntó si conocía a alguna noble dispuesta a ayudarla. Ida, recordando una frase que escuchó de labios de un misterioso hombre, respondió que sí. Si quieres volver a ser parte del círculo social, ve a Montegras. Tú lograrás que te ayude. Pero no recordaba con claridad quién se lo había dicho. Fuera de su pensamiento, le confesó a Rever que debía comprobarlo por sí misma en el albergue de Montegras. Ya en el presente, ambos observaban en silencio a unas personas que hablaban dentro de una casa. No se alcanzaba a oír de qué conversaban, pero Rever, con voz baja, le susurró a Ida que ya podía salir. Añadió que debían irse antes de ser descubiertos. Ida se acercó a él, pero Rever retrocedió con torpeza, sonrojado. Se disculpó rápidamente, diciendo que la había ocultado sin pensar, creyendo que era lo más prudente. Ida, un poco sonrojada también, le respondió que no se preocupara,
que era natural en una situación peligrosa. Pensó que, a estas alturas, le sorprendía que él siguiera tan tímido. No era la primera vez que estaban tan cerca. Le recordó que tendría que acostumbrarse al contacto físico, ya que, según los rumores, su relación era bastante apasionada. Además, añadió que incluso le ayudaba con sus dolores de cabeza. Con naturalidad, propuso que lo mejor sería actuar tal como lo hicieron en Twin Valley. Redor repitió sus palabras con cierta confusión, preguntando si se refería a actuar como en Twin Valley, pero en su interior, un torrente lo consumía. Cada vez que Eira lo miraba, sentía una oleada de calor recorriéndole el cuerpo. Era como si estuviera hechizado, con una sed y hambre que no podía saciarse con nada. Recordó aquel día en que la besó casi sin pensarlo, como si intentara calmar una necesidad reprimida, una sed imposible de apagar con agua. Solo podía saciarse con los labios de esa mujer que tenía delante. Sentía que estaban destinados a estar así desde el principio. Y no era solo ese día, desde que la conoció, había perdido la compostura una y otra vez. Quería entender cómo detener esa necesidad, y tal vez por eso había venido a Montegras, para encontrar una respuesta. Eira lo sacó de sus pensamientos al tomarlo suavemente del brazo y llamarlo por su nombre. Redor reaccionó, disculpándose, diciendo que estaba distraído. Pensó para sí que no tenía sentido preocuparse por lo que sentía, ya que a ella no parecía afectarle en absoluto. Aún así, le dijo que era hora de regresar. Mientras caminaban por el bosque, Redor volvió a sumirse en su silencio. Eira notó que había dejado de hablar de pronto. Se preguntó si era solo su imaginación o si algo más ocurría. Reflexionó sobre su llegada tan temprana, cuando el plan original era que Redor llegara recién al día siguiente. Le preguntó directamente cómo supo que ella estaba allí. Él respondió que la había visto por casualidad entrando al bosque y que, al verla con esa lámpara específica, creyó prudente seguirla con discreción. Luego, le preguntó si aquella mujer que habían visto era la misma que Eira esperaba encontrar, aquella que le ayudaría. Al ver que Eira sostenía la lámpara, le pidió que se la diera para cargarla él mismo. Ella se la entregó con un agradecimiento y confesó que aún no estaba segura, ya que solo había podido verla de espaldas, pero dentro de poco, lo sabría. A la mañana siguiente, Eli saludó con una sonrisa a Eira, deseándole buenos días y preguntándole si había dormido bien. Eira le respondió con gratitud, diciendo que sí, que fue muy cómodo y agradeciéndole su consideración. Eli, amable como siempre, le recordó que eran ellos quienes le agradecían por la ayuda que su familia había brindado al albergue. Luego mencionó que la noche anterior había llegado un invitado importante. Estaba segura de que Eira había oído hablar de él. Se trataba de Sir Redor Barron. Eli añadió que suponía que no se conocían en persona. Eira contestó que solo había podido verlo de lejos durante la ceremonia de la victoria, y que jamás pensó encontrarse allí con el héroe del imperio. Se presentó con elegancia. Arrow Goldwyn. Redor, en una escena perfectamente medida para las apariencias, le besó la mano y se presentó también, Redor Barron. Eira, con naturalidad fingida, preguntó qué hacía Sir Redor en Montegras. Eli respondió que había venido a cuidar a la gente del norte que vivía en el lugar. Eira pensó en silencio que habían acordado actuar como si no se conocieran. Era posible porque los rumores sobre ellos aún no habían llegado al albergue. Y, entusiasmada, comentó lo maravilloso que era contar con invitados tan distinguidos. Añadió que parecía que el dios Eneus había bendecido su refugio. Luego preguntó qué planeaba hacer Lady Goldwyn durante su estancia en Montegras, y también cuál era el propósito de la visita de Sir Redor. Redor respondió que primero comprobaría el estado de los pacientes durante unos días y luego regresaría a la capital, ya que aún tenía otros albergues por visitar. Eli, sonriendo, le preguntó si podía ayudar en algo. Redor respondió con amabilidad. Eli entonces comentó que si realmente deseaba ayudar, una buena forma sería con una gran donación. Eira pensó que, al menos, así sonaba más sincero. Eli, con su tono habitual, concluyó diciendo que continuarían la conversación después de la misa, deseándoles que la gracia de Dios los acompañara. Ya durante la ceremonia, Eira se encontraba entre los asistentes, pero su atención estaba en otra parte. Se preguntaba si ya habían llegado todos los invitados, porque aún no veía a la dama que estaba esperando, y entonces, la puerta del templo se abrió. Una figura elegante y serena entró al recinto. Al verla, Eira susurró para sí, ahí está, la personificación misma de la etiqueta del mundo social. La condesa Chesterfield dominó el arte de la etiqueta desde temprana edad. Su porte y talento la hicieron destacar entre las debutantes, al punto de que muchas soñaban con recibir sus enseñanzas. Su fama creció tanto que incluso llegó a oídos de la emperatriz. En el pasado, Esmeralda, la condesa Chesterfield, le dijo a Eira con admiración que, si quisieran, podrían realizar su debut en ese mismo momento. Estaba lista. Eira, asombrada, le preguntó si lo decía en serio, y la condesa respondió que por supuesto, que ahora entendía por qué la emperatriz le había confiado su formación, sería una gran emperatriz. Ahora, en el presente,
Eira recuerda ese encuentro como su primer contacto con la condesa. Jamás pensó que volvería a verla, y mucho menos en un lugar como Montegras. Las palabras de aquel misterioso hombre resuenan en su mente. ¿Acaso es cierto que la condesa tiene una aventura allí? Teniendo en cuenta su situación familiar, no le parecería algo tan imposible. La familia Chesterfield no tenía un heredero varón. El antiguo conde, en un gesto de amor, quiso asegurar el futuro de su hija cediendo el título a su prometido antes de tiempo. El nuevo conde fue bien recibido por la sociedad, pues parecía amar sinceramente a su esposa. Pero tras la muerte repentina del conde anterior y su esposa en un accidente, todo cambió. La gente comenzó a murmurar, ¿otra vez la condesa asistió sola? Dicen que el conde está enamorado de su amante, incluso la trajo a vivir a la mansión, dicen que tienen un hijo y que planea convertirlo en su heredero. ¿Acaso esperaba que el anterior conde muriera para tomar el control? Poco después, la condesa Chesterfield colapsó en un evento público, y la escena causó conmoción. Alguien pidió un médico, pero a partir de ese día, desapareció de los eventos sociales. Pasó el tiempo y solo se supo que había dejado la capital. Se decía que se estaba recuperando en su finca, y que incluso había declinado cortésmente la solicitud de la emperatriz para ser tutora de Judith, argumentando enfermedad. Pero todo eso parecía extraño. ¿Por qué alguien como ella elegiría quedarse en un lugar como Montegras? ¿Por qué el conde ocultaría ese hecho? Y lo más inquietante, ¿y si la condesa no se encuentra allí por voluntad propia? Eira se pregunta cómo aquel hombre pudo saber algo así. Tiene que acercarse con cuidado, el tiempo apremia. Cuando la misa termina, Eira se acerca y saluda, Esmeralda, ¿cómo ha estado? Si hubiera sabido que estaba en Montegras, la habría visitado antes. La condesa se da vuelta y le responde con amabilidad, qué placer verte, Lady Goldwyn. Ayer no me sentía bien, por eso no pude salir a saludarte. Eira piensa que luce pálida, pero aún así, no hay motivo suficiente para que permanezca tanto tiempo en Montegras. Le expresa su alegría de encontrarla allí y le pregunta si puede visitarla de vez en cuando. La condesa le responde que siempre será bienvenida. Justo en ese momento llega Ellie, quien se sorprende al verlas conversando. Presenta oficialmente a la condesa Chesterfield, explicando que está allí para recuperarse. Luego presenta a Sir Redor Barron, un caballero que acaba de regresar de la guerra en el norte. Redor saluda con cortesía a la condesa, quien le devuelve el gesto. Ellie menciona que nunca había visto a la condesa tan cómoda con alguien. Eira explica que la condesa fue su profesora de etiqueta y gracias a ella logró completar su baile debutante. Esmeralda, por su parte, la elogia diciendo que fue una alumna ejemplar. Entonces, la condesa le pregunta qué la trae a Montegras. Eira, preparada, responde que ha venido a rezar. Explica que su padre lleva más de medio año inconsciente y que este lugar le parecía apropiado para buscar la ayuda de Dios. La condesa le toma la mano con ternura y le dice que si alguna vez se siente sola, se lo diga, que ella le hará compañía. Eira agradece de corazón. Unos días después, Eira reflexiona sobre el cambio de actitud de la condesa. Desde su primer encuentro, Esmeralda ha comenzado a bajar la guardia. Probablemente se ve reflejada en Eira, ambas marcadas por la pérdida y la soledad. Además, Eira recuerda una conversación peculiar. Después de que Ellie se fue, la condesa, como si estuviera tanteando el terreno, le preguntó si había escuchado pasos en el pasillo la noche anterior. Eira, con una sonrisa, lo negó, y Esmeralda le pidió olvidar el comentario. Desde entonces, la condesa no ha salido por las noches, y Eira interpreta esto como una señal de que aún no confía completamente. La vida en Montegras es sencilla. Tras las oraciones matutinas, ayudan a los necesitados, visitan la enfermería y ofrecen palabras de consuelo. Aunque el tratamiento está en manos de los sacerdotes, la presencia de nobles como Eira y Esmeralda causa asombro. No es común que nobles cuiden personalmente de los enfermos. Un día, Eira nota lo deteriorado del entorno, mantas raídas, batas manchadas. Ellie le explica que no hay presupuesto suficiente. Eira propone hacer más batas y reemplazar las mantas, y se ofrece a hacer una nueva donación. Ellie, agradecido, dice que es una bendición de Dios. Eira responde que no necesita retribución, solo que le hagan saber si necesitan algo más. En ese momento, mientras caminan, Eira se detiene al ver que un sacerdote viene del camino que lleva a una cabaña. Se pregunta en silencio, ¿por qué viene de allí? En ese momento el sacerdote saluda a los presentes con un gesto breve, y Eira le devuelve el saludo con cortesía. Buenos días, sacerdote. Ellie, reconociéndolo, le dice, sacerdote Gesgel, ¿estaba en el huerto medicinal? El sacerdote asiente sin decir mucho. Eira, intrigada, pregunta, ¿el huerto medicinal? A lo que Ellie responde explicando que en Montegras cultivan las hierbas que usan con mayor frecuencia, ya que no pueden tratar a todos los pacientes solo con poder divino. Ese tipo de energía está ligada a la vitalidad del sacerdote, por lo que su uso se reserva para los casos más graves. Las hierbas, en cambio, ayudan a los pacientes que solo necesitan tiempo para recuperarse. Señala algunas, una sirve para sanar heridas, otra para calmar dolores estomacales.
Entonces menciona una planta en particular que llama la atención de Eira. Esta debe usarse con precaución. Aunque sirve como ungüento para picaduras de insectos, si se aplica mal puede provocar un coma. Eira, observando con atención, dice, veo que tienen muchas hierbas. ¿Sería posible visitar el huerto? Eli le responde que normalmente solo los sacerdotes encargados pueden entrar, pero si se lo pide al sacerdote Gesgel, tal vez le dé un recorrido. Sin embargo, el sacerdote ya está por marcharse, debo retirarme. Iré a entregar las hierbas a los pacientes, dice mientras se aleja. Eli comenta con una sonrisa que Gesgel es reservado, pero que no es una mala persona y que su fe es firme, pese a su apariencia. Eira, en silencio, queda pensativa. Más tarde, ya entrada la noche, vemos a Eira y a Redor juntos, esperando con paciencia. Han ido todos los días desde que descubrieron la cabaña, pero aún no han visto nada sospechoso. Eira piensa, supongo que hoy tampoco saldrá. Mira a Redor y le pregunta, ¿cree usted que ese hombre sea el sacerdote? River responde con seriedad, no lo descartaría del todo, pero planea irrumpir mientras están en su encuentro secreto. Eso podría complicarlo todo. Eira, decidida, dice, en ese caso, los amenazaré. Les diré que su seguridad está en mis manos. River la mira con curiosidad, ¿no decía usted que tenía una relación especial con la condesa? Eira responde que solo usará ese recurso si la condesa no coopera por las buenas. Primero quiere convencerla con la verdad, pero para eso, necesita que ella regrese a la cabaña. En medio de la espera, Redor, algo sonrojado, le pregunta, a propósito, ¿de verdad tenemos que estar así todo el tiempo? Eira, con naturalidad, responde, ya se lo dije. Si no quiere sentirse incómodo frente a los demás, debe acostumbrarse al contacto físico. En realidad, Eira ha notado algo extraño en sí misma. Desde que empezó a encontrarse con Redor cada noche y a tomar su mano, sus dolores de cabeza han desaparecido. Durante el día vuelven, pero por las noches, cuando están juntos, se disipan. Si pasa mucho tiempo sin ese contacto físico, los dolores regresan con fuerza. Por eso, aunque Redor no pueda quedarse en Montegras por mucho tiempo, Eira siente la necesidad de verlo con frecuencia. River nota su expresión y le pregunta, ¿en qué está pensando? La noto preocupada. Eira desvía el tema y le menciona que se acerca el baile, y le propone aprender un poco de etiqueta. Él repite la palabra como si le costara comprenderla. ¿Etiqueta? Eira le explica que será el protagonista del baile y que estará en el centro de atención de muchos nobles, por lo que sería bueno que se preparara. River agradece la intención, pero rechaza la oferta. No necesito aprender etiqueta. Soy un caballero, después de todo. Sin embargo, Eira sabe que no es suficiente. Aunque Redor es un héroe de guerra, también es el único heredero adoptivo del conde Byron. Durante la guerra contra los monstruos del norte, el conde perdió a todos sus hijos, y su esposa murió de tristeza. En la ceremonia de victoria, adoptó públicamente a Redor, anunciándolo como su sucesor. Pero si quiere evitar ser despreciado por la nobleza, debe deshacerse de su imagen de plebeyo. Eira piensa que Redor tiene todo para triunfar en sociedad. Es apuesto, fuerte, valiente, solo necesita refinar su comportamiento. Le habla del legendario caso de un plebeyo que llegó a ser primer ministro y cuya familia ahora es respetada como los nobles más ilustres, los Cunningham. En la alta sociedad, no hay espadas ni pólvora. El arma más poderosa es la imagen. Solo deseo que nadie lo desprecie, le dice con sinceridad. River, un poco más dispuesto, pregunta, ¿pero cómo voy a aprender en tan poco tiempo? Eira lo manda a callar con una mirada y señala hacia adelante. Ahí está lo que esperábamos, la profesora de etiqueta más distinguida del imperio. Al día siguiente conocemos a Lady Favor, una prestigiosa sastre que ha viajado hasta Montegras por encargo de Eira. Saludos, milady. Es un honor que nos confíe esta solicitud, dice al llegar. Eira, cordial, le pregunta si tuvo dificultades en el viaje, y Faibe le muestra un boceto del vestido que le encargaron. Además, menciona que también hay un pedido especial para los otros sastres. Eira le explica que desea que fabriquen batas para los pacientes del lugar, y les da instrucciones detalladas. Deben ser ligeras, transpirables y con una tela duradera, capaz de soportar lavados frecuentes. Faibe escucha con atención y luego, curiosa, pregunta, por cierto, usted ordenó 2 vestidos. ¿Piensa usar ambos? Eira responde, no, el otro es para alguien más. Discutamos los detalles más tarde. Faibe asiente, comprensiva. Más adelante, Eira se acerca con firmeza y cortesía. Buenos días, condesa. ¿Podemos hablar a solas un momento? Mientras compartían una tranquila taza de té, Eira habló con sencillez y orgullo del proyecto que había impulsado. Habían llevado sastres a Montegras para confeccionar batas especiales para los pacientes. Esmeralda, con una expresión cálida, le reconoció su esfuerzo, diciendo que gracias a ella la situación de los enfermos mejoraría. Aquellas palabras tocaron el corazón de Eira,
quien aún dudaba si su presencia allí tenía realmente algún valor. Sin embargo, ese pequeño reconocimiento bastó para disipar sus dudas, al menos por un momento. Cuando Esmeralda le preguntó cuánto tiempo pensaba quedarse en Montegras, Eira confesó que aún no lo sabía, pero que deseaba quedarse lo suficiente como para supervisar los cambios hasta que la situación mejorara por completo. Esmeralda asintió con una sonrisa melancólica, afirmando que su partida dejaría un gran vacío. Pero Eira, con algo de esperanza, comentó que al menos el refugio estaba recibiendo muchas más visitas últimamente. Fue entonces cuando Esmeralda mencionó que no era la única que permanecía en Montegras. Sir Redor también seguía allí, aunque su partida estaba programada para dentro de 3 días. Eira asintió, pero algo en su mirada se apagó. Esmeralda lo notó de inmediato y le preguntó por qué su expresión se había vuelto tan seria. Eira no pudo ocultarlo más. Confesó que últimamente sentía que nada le salía bien, que, desde que se rompió su compromiso con el príncipe heredero, su vida había caído en desgracia. Se rumoraba que era una hija ilegítima, y el escándalo provocó el colapso de su padre. Desde entonces, su tío, el barón Anton, había asumido el liderazgo de la familia. Sin embargo, Eira sentía que no podría sobrevivir sin el respaldo de su padre. Esmeralda la escuchó en silencio, entendiendo el peso que llevaba sobre sus hombros, y le dijo con sinceridad que todo aquello debió haber sido extremadamente difícil. Eira bajó la mirada. Le costaba admitirlo, pero en ese momento se había sentido completamente perdida. Hasta que lo conoció a él, se sonrojó al recordar aquel encuentro. Esmeralda la miró con una mezcla de sorpresa y ternura, preguntándole si hablaba de Redor. Eira asintió. Él la había encontrado cuando vagaba sin rumbo, y fue como si el destino mismo lo hubiese puesto frente a ella. Él le pidió que lo acompañara al baile del palacio, pero su tía se oponía rotundamente a la idea. Eira suspiró, diciendo que, al final, todo parecía ser culpa suya. Esmeralda, conmovida, pensó que ella también había sentido lo mismo en el pasado, y al mirar a Eira, recordó a la niña que fue. Había crecido tanto, y sufrido de igual manera. Pensó en cuánto habría dado por tener a alguien que la apoyara en aquel entonces. Por eso, sin pensarlo más, le preguntó si necesitaba su ayuda. Eira quedó sorprendida por su ofrecimiento. Con una mezcla de alivio y emoción, le agradeció. Le confesó que, antes de llegar a Montegras, se sentía ansiosa y confundida. Pensaba que era codiciosa por esperar encontrar su camino en medio de tanto caos. Había rezado a Dios en busca de respuestas, y, para su sorpresa, se encontró con la condesa. Sentía que Dios se había apiadado de ella, y que Esmeralda era la prueba de ello. Entonces, con una sonrisa tímida, le dijo que si ella fuera su chaperona, podría asistir al baile. Esmeralda guardó silencio, pensativa. Eira, al verla, se desanimó al instante. Estaba segura de que no aceptaría. Después de todo, incluso había rechazado una petición de la misma emperatriz. Tal vez debía haber usado otro argumento, pero para sorpresa de Eira, Esmeralda aceptó. Dijo que justo había estado considerando reintegrarse a la sociedad, y que esa sería una gran oportunidad para causar una buena impresión. Eira, emocionada, le preguntó si de verdad no le importaría ser su chaperona. Había escuchado que incluso había rechazado a la emperatriz. La sorpresa fue ahora de Esmeralda, que parecía no saber nada al respecto. Al oírlo, su expresión cambió, como si se enterara por primera vez, y tras un breve silencio, con determinación, dijo que ahora tenía una razón más para regresar. Le pidió a Eira que la llevara ante la emperatriz, y así ambas tendrían un buen pretexto para asistir al baile. Eira aceptó encantada, aunque algo en su interior no dejaba de cuestionarse. ¿Cómo era posible que la persona que le habló de Montegra supiera tanto sobre la situación de la condesa? Si nadie más lo sabía, entonces ¿de dónde había salido esa información? ¿Quién se lo había dicho? Esa noche, Eira se preparó para encargar su vestido con Faibe. Él le preguntó cómo le gustaría el diseño, y ella respondió sin dudar que deseaba que el vestido armonizara con la imagen de Sir Redor. No importaban los rumores sobre ella. Lo que verdaderamente importaba era preservar la imagen noble, heroica y pura de él. Faibe entendió de inmediato. Tras tomar las medidas necesarias, le prometió que pronto le mostraría el primer boceto. Eira le agradeció con sinceridad, y tras su partida, Esmeralda volvió a preguntar, ¿qué más necesitas preparar? Eira respondió con resolución, planeaba usar el resto del tiempo para enseñarle a Redor todo lo relacionado con la etiqueta de la alta sociedad. No permitiría que alguien lo despreciara solo por su origen humilde, pero para lograrlo, tendría que reunirse con él sin que su tío lo notara. El barón Anton la vigilaba de cerca, decidido a evitar que huyera de Montegras antes del baile. Esmeralda, al escucharla, se entristeció por ella, pero de inmediato le ofreció su ayuda. Eira ya no tendría que esconderse sola. Al día siguiente, se puso en marcha un plan. Esmeralda habló con la hermana Eli sobre el periodo de oración contemplativa. Explicó que ese sería el pretexto perfecto para salir de Montegras en secreto. A ojos del mundo, estarían recluidas, dedicadas a Dios, sin contacto alguno con el exterior. Pero en realidad,
ese tiempo les permitiría desaparecer por unos días. Ellie, escandalizada, se negó al principio. Sabía que ese retiro sagrado requería completo aislamiento, dejando atrás cualquier otra obligación. Pero al mirar a Eida, su tono cambió. Era la benefactora de Montegras, y por ella, todo podía ser permitido. Eida, en silencio, se preguntó si debía alegrarse de que todo estuviera saliendo tan bien, o si aquello no era más que el inicio de un nuevo conflicto. Finalmente, llegó el día en que Sir Trevor debía partir de Montegras. El plan seguía su curso. Eida, lista para acompañarlo, pensó mientras se cubría con su capa, me alegra salir de Montegras en secreto, pero qué grupo tan extravagante es este. Entre los que la acompañaban, Casper fingiría ser ella. Era una medida arriesgada, pero necesaria. Ya no había vuelta atrás. Mientras tanto, en otro rincón del reino el barón Etus recibía noticias inesperadas. Un sirviente le informó con tono respetuoso que Lady Eida había comenzado su periodo de oración contemplativa, una práctica religiosa que requería aislamiento, ayuno y desvelo. Etus sonrió con cinismo. Ya veo, por fin hace algo útil, murmuró como si cada acción de su sobrina fuera parte de un tablero que él manipulaba desde las sombras. Y con frialdad añadió que durante ese periodo sagrado su salud podría deteriorarse sin levantar sospechas, si colapsaba repentinamente nadie cuestionaría las causas. Luego, con calma calculada, ordenó al doctor Anglesey que se presentara en Montegras. Debía hacerlo bajo la apariencia de un benefactor más, diciendo que ayudaba por la causa de Eida. El médico se inclinó aceptando la orden sin dudar. Antes de que se marchara Etus agregó con falsa preocupación, acierto, debe estar cansada por tanto esfuerzo, recétale un suplemento alimenticio. Todo sonaba amable pero sus palabras estaban cargadas de un veneno disfrazado de cortesía. Al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad Trevor informaba a Lord Byron con seriedad. Había confirmado que en Montegras vivían refugiados del norte, víctimas de la guerra y que necesitaban ayuda urgente. Byron escuchó el reporte pero su tono cambió de inmediato al observar a las personas que Trevor había llevado consigo. ¿Por qué trajiste visitas sin invitación a mi mansión?, preguntó con frialdad. River sereno, explicó que había conocido a la condesa Chesterfield en Montegras y que dado que el baile imperial estaba cerca, ella se ofreció a enseñarle etiqueta. Byron levantó una ceja. ¿Y por qué Lady Goldwyn y ese sacerdote también están aquí?, insistió. Fue Eida quien respondió. La condesa necesitaba asistencia y Trevor debía practicar antes del baile. Como Esmeralda no se sentía bien para bailar, Eida se ofreció como su pareja. El sacerdote Gesgel los acompañaba por si la salud de la condesa se debilitaba. Byron los observó analizando cada detalle con ojos agudos. Eida pensó con incomodidad si acaso resultaba tan extraño que todos hubieran llegado juntos. Finalmente, Byron se dirigió a su mayordomo y ordenó que ningún sirviente hablara sobre lo ocurrido. Luego pidió que se mostraran las habitaciones a los invitados. Todos se retiraron excepto Trevor. A solas, Byron se volvió hacia él, esta vez sin filtros. ¿En qué demonios estabas pensando? ¿Fuiste a ese lugar solo para ver a Lady Goldwyn?, preguntó sabiendo ya la respuesta. River lo confirmó sin rodeos. Byron insistió. Ni siquiera te interesan las mujeres. ¿Qué trato hiciste con ella? River respondió sin titubeos, había aceptado porque la recompensa valía el riesgo. Luego, sin más palabras, le mostró a Byron una serie de maletas repletas de monedas de oro. Era solo un anticipo de lo que Eida le había prometido. Si cumplía su parte del trato, ella le proporcionaría más recursos y dinero. Byron quedó impactado. ¿Qué clase de acuerdo hiciste con ella?, preguntó incrédulo. Trevor respondió con firmeza. Si la ayudaba, ella enviaría suministros al norte. Byron no podía creer que Eida pagara tanto solo por una ayuda. Le advirtió que podría meterse en problemas. Claro, Trevor ya lo sabía y lo aceptaba. Trevor cambió de tema con rapidez. Preguntó si había noticias sobre la recompensa de victoria prometida por el emperador tras la guerra. Byron negó con la cabeza. Incluso si la recibieran sería una cantidad insignificante. Trevor sabía que no podían esperar nada de la corona, pero con el dinero de Eida al menos podrían estabilizar el norte por un tiempo. Esa era su responsabilidad. No tienes por qué entrometerte, dijo Byron con dureza, pero Trevor lo miró fijamente. ¿Espera que me quede de brazos cruzados viendo cómo se desmorona el norte? Ahora pertenezco a su familia. También soy un Byron. Es mi deber proteger el norte. Lo haré a mi manera. También lo hago por usted. Byron guardó silencio, vencido por las palabras de Trevor. Pensó en lo que su majestad tanto temía y ahora se hacía realidad. Mirando al vacío le dijo a su mayordomo que debía asegurarse de que nada se filtrara antes del baile imperial. Sí, su excelencia, respondió el hombre mientras Byron murmuraba para sí mismo, supongo que lo que está destinado a pasar pasa. En una sala más tranquila la música suave sonaba mientras Eida y Trevor practicaban el baile. Moviéndose en círculos elegantes, sus pasos se deslizaban con gracia, al menos hasta que la mente de Trevor se distrajo por completo. Algo lo inquietaba. Pensaba en cómo Byron se había mostrado tan ansioso minutos antes. Y en ese instante perdió el ritmo y pisó la punta del zapato de Eida. Perdóneme, me distraje sin querer.
se disculpó algo avergonzado, pero Eira solo sonrió con dulzura y le dijo que no se preocupara. Esmeralda, observando desde la distancia, notó que Trevor estaba desconcentrado. ¿Qué les parece si descansamos un momento?, sugirió. Eira asintió agradecida. Cuando la condesa salió, Eira se volvió hacia Trevor. ¿Por qué está tan tenso?, le preguntó con suavidad. River dudó antes de responder. ¿Por qué lo pregunta?, dijo evasivamente, pero Eira insistió. Le recordó que debían mostrar afecto frente a los demás. Incluso la condesa les había dado un momento a solas. Trevor dio un paso atrás y cambió de tema con rapidez. No esperaba que la condesa aceptara el plan. ¿Cómo la convenció?, preguntó. Eira, recordando la conversación íntima que tuvo con Esmeralda, se sonrojó al instante. Trevor notó su reacción y preguntó qué le sucedía. Eira, aún más avergonzada, le rogó que no preguntara. Me avergüenzo de solo pensarlo, dijo bajando la mirada. Aquella expresión despertó aún más la curiosidad de Trevor. Se acercó a ella sonriendo. Si lo dice así, me da más curiosidad. ¿Qué le dijo?, insistió. Eira retrocedió y tropezó con la tela de su vestido. Por un momento pensó que caería al suelo como una tonta, pero Trevor la sostuvo por la cintura impidiéndolo. Ambos quedaron en silencio. Sus rostros estaban cerca, sus respiraciones entrelazadas. ¿Está bien?, preguntó él en voz baja. Sí, estoy muy bien, respondió Eira sintiendo el calor en sus mejillas. En ese preciso instante Esmeralda regresó a la sala. Eira, nerviosa, se separó de Trevor con rapidez mientras la condesa los miraba en silencio. Se acabó el descanso. Regresemos a la práctica, dijo con serenidad. Luego añadió instrucciones. Tómense de las manos suavemente y mírense a los ojos. Cuando Trevor dé un paso adelante con el pie izquierdo, Eira dará un paso atrás con el derecho. Los dos retomaron el baile, pero en el corazón de Eira algo había cambiado. Pensaba que su repentino sobresalto se debía a la caída, pero su corazón no dejaba de latir con fuerza. Desde ese día, Eira y Trevor acordaron verse cada 2 días para continuar sus clases. Regresaron a Montegras en un carruaje enviado por el conde, bajo el pretexto de llevar suministros a la gente del norte. Ya en la residencia del conde Byron, Faibe los visitó para confeccionar personalmente el traje de Sir Trevor, dejando todo listo para los próximos eventos. Esmeralda recibió a Eira preguntándole si le preocupaba el baile imperial, pero enseguida la tranquilizó al decir que Trevor se estaba adaptando sorprendentemente bien, como si tuviera un talento natural para la etiqueta social. Sugirió que luego de las clases de baile, también aprendiera otras costumbres. Eira agradeció su preocupación y, mientras pensaba que todo avanzaba sin problemas, anunciaron que habían llegado a Montegras. Mientras el carruaje se detenía, Eira notó algo fuera de lugar, se quedó helada al ver al doctor Anglesey en el lugar. En la entrada, el doctor se dirigía con firmeza hacia la sacerdotisa. Exigía ver a Lady Goldwyn, argumentando que ella padecía una enfermedad crónica que requería medicación constante y que su tío estaba muy preocupado por su salud. La sacerdotisa lo detuvo con cortesía, recordándole que la señorita estaba en su periodo de oración contemplativa, y que ni siquiera los sacerdotes podían acercarse a ella sin autorización. Anglesey insistió entonces en dejarle el medicamento, y añadió que también deseaba revisar la condición de los pacientes, pues no podía permitir que Lady Goldwyn se encargara sola de ellos. La petición lo decía todo, su intención no era solo asistirla, sino también vigilar. La sacerdotisa, aunque dudosa, accedió. Dejaría la medicina en su habitación. Anglesey le dio las gracias. Fue justo en ese momento cuando Eira bajó del carruaje y fue recibida con alegría por Casper. Eira le preguntó cómo se sentía y si no había sido muy duro ese tiempo de oración. Casper, enérgica, le aseguró que no, que era muy fuerte. Eira le prometió que a partir de ahora solo se ausentaría una vez cada 2 días, y que podrían turnarse para orar. Luego, con tono más serio, le advirtió que Anglesey estaba en Montegras. Casper se sorprendió, y Eira le dijo que podría encontrárselo afuera, así que debía tener cuidado. Casper asintió con firmeza, pero algo no dejaba en paz a Eira. Había creído que su tío se tranquilizaría si ella entraba en oración contemplativa, pero ahora que había enviado al doctor, todo indicaba lo contrario. ¿Lo habría mandado para vigilarla? ¿Para mantenerla controlada? Sentía que algo se le escapaba, como si una parte crucial del plan de su tío estuviera oculta. No sabía qué tramaba exactamente, pero comenzaba a pensar que su vida podía estar en peligro incluso antes del baile imperial. Necesitaba un plan para enfrentarse a cualquier imprevisto, y lo más urgente era encontrar una pista que expusiera la corrupción de su tío. Para ello, necesitaba aliados dentro y fuera de la mansión. Murmuró un nombre: Jeffrey. Casper, sorprendida, preguntó si se refería al antiguo mayordomo de los Goldwyn. Eira preguntó cómo podría encontrar a alguien así. Casper le dijo que lo normal sería buscar un informante, y recordó vagamente que en Trimvale había quienes ayudaban a encontrar personas, aunque luego dudó. Eira la tranquilizó. Esta vez sería muy cuidadosa. Jeffrey había sido el mayordomo durante la época del anterior duque, fiel, eficiente y esencial para mantener la mansión en orden.
pero al volver a la capital, él había desaparecido, reemplazado por un nuevo rostro, Giles. Su tío le aseguró que Jeffrey había malversado fondos del ducado, pero nunca se supo a dónde fue ese dinero. Eira pensaba que si no se hubiera marchado, tal vez habría evitado su despido. Justo entonces, alguien la interrumpió con una pregunta: ¿en qué piensas? Eira se giró sorprendida, y un hombre le tomó las manos sin previo aviso. Ella, desconcertada, le preguntó quién era. Él besó su mano con calma y le dijo, como si ya la esperara: «Hola señorita, sabía que vendrías a buscarme». Ya en otro lugar, el misterioso hombre que había interceptado a Eira se quitó su interfaz, revelando un rostro que dejó a Eira perpleja. ¿Ese hombre era el duque Frederick Lenman? Él la invitó a tomar asiento con calma. Eira, algo desconcertada, se cubrió ligeramente y se disculpó por haberlo seguido sin hablar antes, aclarando que probablemente se había confundido de persona, ya que no eran cercanos. Pero el duque lo negó con serenidad, asegurándole que sabía exactamente quién era ella y que fue gracias a su intervención que había podido encontrar a la condesa Chesterfield. Eira quedó atónita. ¿Fue él quien le había dado esa información? El duque, viendo su reacción, confirmó que ya lo había recordado. Eira, incómoda, dijo que no entendía por qué la había ayudado y que no debían malinterpretar la situación solo por haber pasado una noche juntos. El duque, con una mirada firme, respondió que no fue solo una noche. Eso la desconcertó aún más, y al preguntarle si ya se habían visto antes, él sonrió y le preguntó cuántas veces creía que se habían encontrado. Eira, confundida, comenzó a tener fugaces recuerdos de momentos pasados con él. Al notar su desconcierto, el duque le preguntó si se sentía bien, y ella negó que fuera algo serio. Para cambiar el tema, le dijo que había ido allí porque escuchó que en Trimvale podían ayudarla a encontrar a alguien. Al preguntarle a quién buscaba, Eira respondió con decisión: al antiguo mayordomo del ducado Goldwyn, Jeffrey. ¿Cuánto tiempo tomaría hallarlo? El duque, sonriendo, le aseguró que no mucho. De hecho, irían a buscarlo en ese mismo momento. Ya dentro del carruaje rumbo a su destino, Eira observaba el paisaje urbano y murmuró que no sabía que aún existían esos lugares dentro de la capital. ¿Jeffrey estaba realmente ahí? Entonces escuchó un alboroto: «Páganos lo que nos debes». Eira miró hacia el tumulto y lo vio. Era Jeffrey. Sin pensarlo, pidió detener el carruaje y bajó a toda prisa, ignorando la advertencia del duque, que le tomó del brazo y le advirtió que se arrepentiría si lo hacía. Eira corrió igual hacia Jeffrey y enfrentó a los hombres que lo acosaban. Les gritó que se detuvieran, pero ellos la desafiaron, burlándose de que parecía una noble y exigiéndole que no se metiera. Eira les ofreció dinero para que se marcharan, pero uno de ellos lo arrebató y, tras intercambiar miradas, insinuaron que ella podía ser más valiosa de lo que parecía. Eira los amenazó, pero entonces, el duque apareció tras ella, espada en mano, apuntando al cuello de uno de los agresores, repitiendo fríamente: «Te lo advertí». Los hombres intentaron burlarse de él, pero ya era demasiado tarde. El duque se lanzó sin piedad, derribándolos con eficiencia letal, mientras la sangre salpicaba ante los ojos de Eira. Luego, temblorosa, se acercó a Jeffrey, quien la reconoció de inmediato. Eira, con lágrimas en los ojos, le pidió perdón por haber tardado tanto en buscarlo, jurándole que si algo le había pasado, ella lo ayudaría. Jeffrey se giró hacia ella, sereno, y le dijo que estaba bien y que no tenía de qué preocuparse, disculpándose por las circunstancias. De regreso en el carruaje, Eira no dejaba de preguntarse por qué Jeffrey había rechazado su ayuda. Su cabeza comenzó a dolerle otra vez. El duque, notándolo, le dijo con familiaridad: «¿Hoy también tienes dolor de cabeza?». Eso la alertó. ¿Cómo sabía él eso? ¿Cuánto sabía realmente sobre ella? Se cubrió el rostro, queriendo proteger sus debilidades, y le dijo que solo estaba pensando en lo ocurrido. Luego, firme pero con un dejo de tristeza, le pidió que mantuviera en secreto todo lo que había pasado ese día y que también olvidara lo que ella le había pedido. Su acuerdo terminaba ahí. El duque, sin perder su sonrisa, aceptó sin objeciones y le dijo que si algún día volvía a necesitar de él, solo tenía que buscarlo. Mientras se marchaba, él la miró desde lejos, con una sonrisa que decía más de lo que mostraba. Eira, ya de regreso, entró a su casa tambaleándose. Casper, preocupada, corrió a recibirla. «Señorita, ¿se encuentra bien?». Eira respondió que solo tenía un poco de dolor de cabeza y preguntó si tenía algún analgésico. Casper le ofreció uno que un sacerdote le había dado. Eira se lo agradeció y se lo tomó, pero al entrar a la habitación, su cuerpo empezó a sentirse aún peor y con más dolor de cabeza que antes. Tiempo después, Casper buscaba a Eira, llamándola sin obtener respuesta y preguntándose si le habría pasado algo. Decidió entrar un momento a su habitación y la encontró desmayada. Alarmada, trató de reanimarla, pero Eira no respondió. La trasladaron a otra habitación donde los sacerdotes intentaban auxiliarla,
Ellie trataba de sanarla mientras Casper, inquieta, preguntaba por qué no despertaba. Ellie explicó que no parecía un simple colapso por cansancio y preguntó si había comido o bebido algo inusual. Casper recordó que, como Eira se había quejado de dolor de cabeza, le había dado un analgésico. Un sacerdote pidió examinarlo y, al oler la pastilla, reveló que no era un simple medicamento, contenía veneno. Casper quedó devastada, diciendo que esa medicina se la había dado el médico familiar del ducado, el doctor Anglesey, y que nunca creyó que él pudiera dañarla. Esmeralda intentó tranquilizarla, asegurándole que la culpa era de quienes habían planeado herir a Eira, y que el médico no pudo haber actuado solo. Casper pensó de inmediato en el barón Antón y propuso llevar a Eira al templo mayor para protegerla, pero Ellie y Esmeralda se opusieron, insistiendo en que debía permanecer en Montegras y que despertaría tarde o temprano. Su única tarea ahora era cuidarla y ayudarla a recuperarse. En otro lugar, el barón Antón recibía la noticia de que Eira había colapsado tras tomar la medicina que él mismo había ordenado dar. Aunque el doctor aseguró no haberla visto desmayada, estaba seguro de que los sacerdotes parecían alterados. Antón decidió que pronto iría a Montegras, no para confirmar su estado, sino para cobrar una remuneración al templo bajo la excusa de que Eira colapsó por la oración contemplativa. Mientras tanto, en otro punto, Redor observaba un entrenamiento y pensaba que el equipo de avanzada partiría pronto al norte y debía prepararse para evitar problemas. Recordó que, al regresar, debía reunirse con las familias afectadas por la guerra, algo posible gracias al apoyo de Eira, y se prometió devolverle el favor. Fue entonces cuando un sirviente le entregó una carta de Montegras. Al leerla, sintió un escalofrío y partió de inmediato, dejando el entrenamiento en manos de su vicecapitana. Al llegar, fue directo a la habitación donde estaba Eira. Ellie lo recibió y, junto con Esmeralda, dejó que Redor se quedara a solas con ella. Él le habló con sinceridad, no podía creer que hubiera colapsado, y solo ahora, viéndola tan frágil, entendía que desde que la conoció se había sentido atraído por ella como por obra del destino. Le pidió que despertara, y entonces, un patrón dorado en la espalda de Eira comenzó a iluminarse. Pasaron varias semanas hasta que llegó el día del baile. Los invitados murmuraban expectantes cuando se anunció la entrada, Redor de la familia Byron y Lady Eira de la familia Goldwyn. La visión de ambos entrando juntos, con porte y elegancia, dejó a todos los presentes asombrados, como si ese momento confirmara que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. En medio del bullicio del salón, Eira notó a Redor un tanto nervioso. Con una sonrisa calculada, le susurró que sonriera, tal como lo habían practicado. Luego, alzando la vista, anunció que era hora de que entrara la condesa. En ese instante, el presentador proclamó la llegada de la condesa Hermencia Chesterfield, provocando una oleada de murmullos entre los presentes. Algunas damas, con evidente curiosidad, comentaban que hacía mucho tiempo que no se veía ni a Lady Goldwyn ni a la condesa Chesterfield en eventos de alta sociedad. Una de ellas, intrigada, pensó que los rumores sobre que Eira y Redor estaban juntos debían ser ciertos, y se mostró sorprendida de que ella asistiera acompañada por un debutante. Dos mujeres más especularon que la presencia de la condesa debía ser por eso, aunque también señalaron que hacía bastante que la noble no acudía a fiestas. Eira, sonriendo, comentó que todos hablaban de ellos, mientras Esmeralda bromeaba diciendo que era realmente popular. Con picardía, Eira afirmó que tendría que esforzarse para que la curiosidad no desapareciera, obteniendo la aprobación de Redor. Entonces, le propuso entrar, advirtiendo que si se quedaban allí, las miradas asesinas de ciertos asistentes podrían atravesarlos. La escena retrocedió unas semanas, hasta el albergue Montegras. Allí, Eira despertaba lentamente, y Redor, al notar el movimiento, le preguntaba si se encontraba bien. Ella, confundida, no entendía a qué se refería, hasta que él explicó que había estado inconsciente todo ese tiempo. Al llevarse la mano a la cabeza, Eira se sorprendió al descubrir que se sentía incluso más ligera de lo normal, aunque recordaba que lo último que había hecho era tomar la medicina para el dolor en el oratorio. River, aún preocupado, anunció que traería a la sacerdotisa y a la condesa Chesterfield. Mientras él salía, Eira reflexionó sobre lo extraño que le resultaba la situación. Fue entonces cuando Casper entró llorando, confesando lo preocupada que había estado. Esmeralda, aliviada, dijo que parecía que Dios la había protegido, pues no reaccionaba y habían estado buscando un antídoto. Eira, sorprendida, dedujo que había sido envenenada, y preguntó si el analgésico que había tomado era tóxico. Casper, con culpa, admitió que confió en la medicina que trajo el médico Anglesey y que jamás imaginó este desenlace. Internamente, sospechaba que aquello no había sido obra de Anglesey por iniciativa propia, sino una orden directa de su tío. Poco después, Redor y Ellie cruzaron palabras en voz baja. Ellie, intrigada,
Preguntó cómo era posible que Eira hubiera despertado si el sacerdote Gesgel aseguró que el veneno era fuerte. Redor confesó que tampoco lo entendía. Mientras le sostenía la mano, una luz dorada había emanado de su cuerpo. Ellie, sorprendida, quiso saber si estaba seguro, pero él, incómodo, dijo que quizá había sido su imaginación, producto del estrés. Redor regresó con agua tibia para Eira, quien agradeció y recordó que faltaban menos de 2 semanas para el baile. Le pidió que dedicara tiempo ese mismo día para prepararse, pero él le sugirió descansar. En su interior, Eira sabía que su tío había intentado asesinarla y no podía quedarse de brazos cruzados. Convencida de que estaba más saludable que nunca, propuso aprovechar la presencia de Esmeralda para practicar. Redor aceptó, recordándole que haría lo que ella pidiera, como había prometido. Entre sonrisas, ambos salieron, mientras Casper y Esmeralda coincidían en que Eira se estaba esforzando demasiado, aunque debía tener sus razones. La narración saltó a unos días después. En un barrio humilde, Antón observaba el lugar que su hermano había patrocinado y donde Eira había trabajado como voluntaria. Admiraba que ella se involucrara en algo así, pero también estaba decidido a castigar al responsable de su desmayo. Acompañado de su sirviente, entró al albergue, siendo recibido por un sacerdote que lo guió hasta la sala de recepciones. Allí, el varón exigió saber quién estaba a cargo, recibiendo como respuesta que era la sacerdotisa Elfrid. Antón, con desdén, replicó que no bastaba con que ella se sintiera apenada, debía hacerse responsable. El sacerdote le pidió que esperara, asegurando que la sacerdotisa llegaría pronto. Mientras su sirviente se mostraba impaciente, Antón lo tranquilizó, hasta que la puerta se abrió y, para su sorpresa, no fue la sacerdotisa quien entró, sino Eira. Con una sonrisa cargada de intención, ella lo saludó diciendo que hacía mucho que no se veían, y con tono irónico agregó que parecía tan sorprendido como si hubiera visto un fantasma. En la sala de recepciones del albergue, Antón no ocultó su sorpresa al ver entrar a Eira. Con un tono cordial, pero estudiado, le dijo que había oído que colapsó por no sentirse bien, y que se alegraba de verla sana. Eira, con una sonrisa impecable, respondió que seguramente solo se había excedido con los rezos y que, tras descansar, ya se sentía mucho mejor, agradeciéndole su preocupación. Pero por dentro, el varón hervía de frustración. Pensaba cómo era posible que estuviera en perfecto estado si había ingerido aquella medicina, qué demonios le había dado el bastardo de Anglesey. Aún así, se levantó y dijo que, al verla saludable, se retiraría. Antes de que se fuera, Eira añadió con naturalidad que asistiría al baile imperial. El comentario le provocó un escalofrío a su tío, quien intentó disimular recordándole que quizá la baronesa no se lo permitiría, pues la última vez la reprendió severamente y además no había recibido invitación. Eira, segura, le contestó que no se preocupara, que encontraría la manera, y lo despidió con cortesía. Ya fuera del lugar, Antón pensó con rabia que aquella sobrina, antes callada como una mosquita muerta, ahora planeaba apuñalarlo por la espalda. No sabía cómo pensaba asistir al baile, pero se juró que, si lo hacía, la avergonzaría por completo. En el presente, durante el baile imperial, Marcela comentaba indignada a su hijo que no había creído que Eira realmente asistiría, calificándola de descarada. Lionel intentó calmarla, pero ella insistió en que aquel pobre caballero que la acompañaba estaba siendo engañado por una mujer astuta. Antón los interrumpió con discreción, recordándoles que estaban en un lugar público, y sugirió a Marcela que hablaran con Eira en un sitio apartado. Lionel se ofreció a llamarla, pero su madre quiso detenerlo. Antón, tomando el control, propuso esperar y observar. Poco después, Lionel se acercó a Eira, saludándola y preguntándole por qué no había ido a verlos. Eira respondió cortésmente, mientras Redor le preguntaba quién era, a lo que ella aclaró que se trataba de su primo Lionel Antón. Él dijo alegrarse de verla, pero Eira, sin rodeos, le pidió que fuera al grano. Lionel, molesto por su franqueza, pensó que ella aún creía estar protegida por su apellido, cuando era evidente que la casa Goldwyn caería en manos de su padre más pronto que tarde. Entonces, mencionó que había escuchado que no cumplió su promesa. Eira, desconcertada, preguntó de qué hablaba, y él explicó que no quería discutirlo allí, proponiendo un lugar más privado. Pero Eira insistió en que lo dijera en ese momento. Lionel, con aire de superioridad, le recordó que su madre la había castigado por su comportamiento promiscuo en Twin Valley y que debía permanecer en Montegras hasta el final de la temporada social. Eira, sin perder la calma, replicó que aquello había sido solo una sugerencia y que aceptó quedarse, pero Montegras era un lugar aislado donde su ansiedad crecía día tras día. Por eso pidió a las personas que conoció allí que la acompañaran al baile, y no veía razón para que la reprendieran por romper algo que no era una promesa formal. Lionel la llamó pretenciosa y,
alzando la voz, la acusó de ser una dama abandonada por la familia real, sin invitación oficial, y que solo había asistido gracias a la condesa Chesterfield y a ese plebeyo. Esmeralda sugirió que se marcharan, y Trevor, respetuoso, dijo que no se preocupara por él. Pero Eira, con firmeza, declaró que no toleraría que hablara mal de ellos y exigió que se disculpara. Lionel se burló diciendo que todos pensaban igual, aunque el silencio de los presentes lo desmintió. Fue entonces cuando Antón intervino, pidiendo disculpas en nombre de su hijo y asegurando que lo reprendería. Eira también se excusó con Trevor y Esmeralda por haberlos expuesto a tales groserías, pero ellos le aseguraron que no era su culpa. River, observador, le preguntó si había provocado a su primo para obtener esa reacción. Entre los murmullos, algunos asistentes comentaban que, contrariamente a los rumores, Lady Goldwyn había respondido con calma, como en sus días de gloria en la alta sociedad. La atención del salón se centró en el príncipe y su prometida, que se disponían a abrir el baile. El rey, en un tono solemne, les dio su bendición, proclamando que liderarían el futuro del imperio con un mismo corazón. Eira los miró y recordó aquel día en el que el príncipe le dijo que no sentía nada por ella. Ahora lo veía feliz, y no entendía por qué ese recuerdo volvía a su mente. Pero en ese momento, Trevor le tomó la mano, y aunque el gesto era simple, a ella le transmitió una profunda sensación de alivio.